se detiene. Bueno, ya viene Arturo Máximo Rubín con el equipo de fútbol a lo grande, señores. Muy bien. Fue un Nos placer. encontramos mañana. Así será. Chau, chau. Que pasen bien. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Internet personal, la fibra óptica más rápida del país. Quitadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Petrobras, Amigo Ñemby, Los Arrat de Garelli Estructuras. Chevrolet, Find New Road. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Alfredo Damián Mendoza? Buen día, Arturo. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. Comienzo con vos, o comenzamos, voy a hablar en plural. Sí, señor. 1 al 5 River, de acá. 3. No, 3. 3. Supéralo bien. Sí, sí, sí. Y vos, bien. ¿Y vos, Alfredo? Sí, bien, bien. No, pero ponerle 1 al 5. Y un 3 porque tiene que crecer todavía. Tenés 3, está bien, la calificación es buena, sudamericana estoy hablando, Sudamericana, Ahí queda claro, Copa Sudamericana, sí. No, sudamericana, porque si es por el campeonato... Exactamente. ¿Y vos, Yo hice un todo, le sumé todo el medio. Déjame la sudamericana porque después queremos con Víctor y con los compañeros describir lo que viene por esta presencia internacional que no puede pasar desapercibido River ni 12. ¿Y vos, Ricardo? 2. 2. ¿Y quiere decir que vos le iba a dar 1? ¿En el campeonato? Sudamericana. No, en el campeonato, en la Sudamericana 2. ¿Campeonato? 1. Por eso fuimos a la Sudamericana, quiere decir que... ¿Y vos, Víctor? En Sudamericana le doy 4 a River. ¿4? Sí, porque ganó una serie en la cual no partía como favorito, la ganó con contundencia, tiene experiencia. A partir de ahora sí, entra un grupo muy difícil, ahí va a ser otra historia. No, yo te estoy dando qué posibilidades hoy vos le ves a River en fase de grupo. ¿Qué posibilidades en fase de grupo? Y calificaciones, entra con un 3 que sí que va a pelear la clasificación, entra con un 4, pelean serio, entre comillas. 5 es candidato. Sí, consta que está Enrique Landaya en línea, señor, pero si vamos a lo que vamos con Enrique para no, porque ustedes son así, pues pesimistas. ¿Cómo te va, Quique? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos ahí a la mesa y a la audiencia.
Ocurre que estamos calificándolo a River porque despachó, se metió y ahora es Peñarol y la serie. ¿Cómo ves vos, Quique, independientemente del campeonato, el bajo promedio, esta presencia de River en la Sudamericana? Ya habla con los muchachos, ya vamos a recordar el calendario. Ahora tenés calendario Sudamericana, permanencia en la categoría, Quique Landay. Sí, está realmente nosotros, nuestro primer objetivo tiene que ser el campeonato local porque estamos abajo, ¿verdad? Y tampoco siempre lo internacional es muy importante para el club, es una oportunidad muy buena y vamos a ir partido a partido, pero nosotros tenemos estas siguientes 2 fechas rivales directos porque tenemos Sol y después el Luqueño. Y en el medio tenemos Corinthians, es un calendario muy apretado, pero tenemos que estar preparados para lo que viene. Y escuché también el tema de las condiciones. Nosotros hoy partimos en las mismas condiciones que ellos. Sabemos que va a ser difícil, pero estamos ahí para dar pelea. Clasifica uno, la tradición de Peñarol, está River, está Huancayo, está Corinthians, y clasifica uno. Y el segundo, una bonificación económica de $120.000. ¿Qué dijiste? ¿Qué hablaste con el presidente de River? Echaron las bases del objetivo de decir, bueno, la permanencia en la categoría significa resto para el año. Y la sudamericana es más circunstancial de ir avanzando. ¿Fuiste muy claro, Quique? Todo significa que, por más que todo, hoy fundamentado en permanecer en la categoría. El otro son 6 partidos y yo creo que el primer partido contra Corinthians, que jugamos de local, nos va a proyectar más o menos para que estamos a nivel internacional. Ese partido es un partido que nosotros si ganamos, si realmente vamos a comenzar con una verdadera chance de poder ganar el grupo, y si no es así, se nos va a complicar mucho. Claro, el jueves el partido con el Corinthians va a tener la tendencia, ganando bien, empatando a medias y perdiendo, bueno. Pero fuiste muy franco, Quique Landaida. ¿Prioridades campeonato, Quique? Sí, porque estamos atrás, nos está costando, el equipo está por completar casi una rueda sin ganar, nos está costando, creo que mejoramos en el funcionamiento, pero no así en el resultado, y tenemos la suerte que realmente los rivales directos tampoco nos escaparon. Hoy seguimos dependiendo de lo que nosotros hagamos. Todavía si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, nosotros podemos salir de esta situación, pero hoy realmente no estamos cumpliendo con ganando los partidos, ¿verdad? Y el que viene es un partido de promedio, River Sol. Sí, ganamos pasamos a Sol, así mismo, y el siguiente también tenemos con Luqueño, que está ahí a 6 puntos, no está muy lejos, porque esto realmente es todavía muy largo, falta un torneo y medio exactamente. Bueno, ¿qué más se puede agregar a esta charla, Quique, con relación a lastimados, lesionados, en la perspectiva de River? Y estamos, creo que va a ser la primera vez que yo estoy, ya hace un mes, que vamos a tener el plantel completo esta semana. No todo al 100, pero sí ya plantel completo. Estamos recuperando los lesionados, también recuperado lo de COVID. También por suerte ya se integró el Loco Pérez, y estamos mejorando en ese aspecto, y bueno, ahora elegir lo mejor porque creo que van a participar mucho, porque el calendario es demasiado ajustado. Tenemos 13 partidos en 45 días. ¿Vos tenés siempre a disposición Gianluca Fatecha contigo? Sí, está conmigo, está mejorando bastante, está comenzando a ser el jugador que yo lo conocía de la formativa, y creo que se tiene que preparar, seguir preparándose, y que en cualquier momento le puede llegar la oportunidad, y tiene que demostrar lo que pintaba, como se dice. ¿Y por qué no está?
y le costó mucho me parece su lesión, estuvo casi 2 años lesionado, y también un jugador que debería tener continuidad y no tiene competencia, y eso le hace todo mucho más complicado, ¿verdad? Seguiremos charlando, Quique. Muchísimas gracias por este tiempo. No, cuando guste le agradezco la llamada. Gracias, Enrique Landaida. Enseguida vamos a analizar los compañeros y hacemos un paréntesis. Vamos a tener 5, 7 minutos, 10 para hablar de River. ¿Qué tiene a favor, qué tiene en contra? Ya volvemos. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Pushupé Quitadol. Los mejores tratamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-84-5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix de New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Podemos separar, compañeros, campeonato y Sudamericana, ¿verdad? Sí. Ahora sí queda claro. Yo decía 4, yo entendí que estábamos evaluando solo la primera fase que jugó ante Guaireña, pero ahora entiendo. La pregunta apuntada... ¿Escucharon lo que dijo Quique Landaida? Sí, que va a ver ante Corinthians para qué están, y después de eso ya priorizar el campeonato local. Por ejemplo, en caso de una derrota, creo que ya va a ser consciente de que el camino está más bien para ajustarse a nivel local, porque están peleando el promedio. ¿Tiene el resto o no tiene el resto River para las dos cosas? No tiene. Va a tener que priorizar, o sea, va a tener que jugar con equipo alternativo en algún momento. Creo yo la Copa Sudamericana como viene la mano, salvo que esté para clasificar en la última fecha. Yo creo que los dos equipos paraguayos hicieron lo que tenían que hacer en Copa. Uno iba a pasar y después iba a quedarse en fase de grupo. No tienen posibilidades de pasar. Hay que ser realista en este caso. Con este nuevo formato se complica. Al ser ida y vuelta, no es mata-mata, fase de grupos, está difícil. Pueden aspirar al segundo lugar, que tiene una compensación económica, y después ver hasta allí. Esa es la realidad hoy día, por lo menos de estos equipos. Cambia si por allí se da la situación de cómo terminan o Cerro, o Libertad, o el propio Olimpia en Copa. A ellos sí, yo le veo en Sudamericana con una posibilidad mayor de llegar a una instancia hasta nacional, final. Hasta el propio nacional, por plantel y por la pero posición no pasó de fase, esa es la realidad. ¿No le dan? No. Yo creo que son conscientes de ambos. Sí. Ambos son conscientes de la situación. No les da para el campeonato y mucho menos les da para la Sudamericana. Entre duelo de paraguayos sí es una cosa, pero otra cosa es la Sudamericana. Esa es la realidad de ambos. ¿Para qué vamos a mentirnos? ¿Y cómo está Corinthians? Corinthians por ahora está jugando solamente el campeonato paulista, sí, porque aún no arrancó el torneo brasileirao. Eso ese puede ser un punto importante para los paraguayos que van a enfrentar a los brasileños. Todavía no están en el brasileirao, y a veces en el estadual como que se están armando, cada quien juega su torneo. Ayer, por ejemplo, perdió Corinthians ante el modesto Ferroviaria, 2-1 en condición de visitante. Entre los jugadores más representativos tiene el arquero Casio, que hace años es el arquero titular, tiene al delantero Yo, que fue campeón de Copa en su momento con Mineiro, tiene a Luam, otro de los jugadores que en su momento pasó por Gremio, campeón de América. Son los jugadores más representativos hoy por hoy de Corinthians. En el Brasileirao del año pasado también no le fue, terminó en mitad de tabla, por eso es que solamente clasificó a Copa Sudamericana. Pregunto porque el otro lado está Peñarol, que ayer goleó, pero Peñarol tiene su historia y Corinthians tiene su historia. Lo sabes por Huancayo y River. Yo creo que Huancayo y River piensan parecido con relación a lo que tienen arriba Corinthians y Peñarol, ¿verdad? Sí, saben que son los dos candidatos a quedarse con la fase de grupo. Y no es que uno sea pesimista, Ricardo, pero es la realidad. No, Arturo, es hablar realmente con aquel viejo término, a calzón quitado. Hay que saber dónde estamos parados. Porque clasifica uno solo, y Peñarol con Corinthians creo que van a ser, o son los candidatos. Claro, eso no les impide a medir fuerza y en cancha hacer lo suyo, ¿verdad?
No es que ya le estamos, no es para que se presentan a nuestros equipos, no, tienen, pero en la parte previa definitivamente, comparando plantel y realidad y situaciones, está por debajo, pero allí 11 contra 11 puede, ¿por qué no?, sacar puntos, pero por el formato propiamente no le ayuda mucho, porque son, va a tener que definir 3 partidos y 3 partidos, 3 aquí y 3 afuera. Quedarse en primera o buscar la patriada en Copa Sudamericana. Por eso. Yo creo que hoy por hoy la prioridad es quedarse para ambos. primera, sí. Y Peñarol, por ejemplo, tiene en su plantel a dos que en su momento hicieron historia con la selección uruguaya, Maxi Pereira, el lateral derecho, y el volante central Walter Gargano. Sí. Hoy son las principales figuras de Peñarol. Ayer los dos fueron titulares, victoria de Peñarol 4-1 ante Cerro Largo para asegurar su que clasificación. actualmente no es el gran equipo que históricamente estaba acostumbrado Peñarol. Pero igual te complica. Pero igual lo va a Te complicar. quita ese En la temporada anterior no le fue bien en Uruguay, por eso es que eso. solo clasificó a Sudamericana, no peleó el campeonato ni apertura ni clausura. Por tabla anual se terminó metiendo como Uruguay 1 a la Copa Sudamericana. Pero sigue siendo un equipo muy tradicional y de peso a nivel continental. Pero llamativamente, Víctor, compañeros, ustedes se dan cuenta que los dos equipos mejor puntuados en el campeonato local quedaron fuera de la Sudamericana. Sí. Guaireña, que peleaba la punta en ese entonces, y Nacional, que es casi puntero, está a un punto de la punta. Sí. Y los dos equipos que están peleando su permanencia clasificaron. Ricardo, Sí. vamos a cambiar, y es interesantísimo lo que vos decís. Ponerle a los que iban a continuar. Vos dijiste Nacional y Guaireña. Guaireña. ¿Qué iba a pasar con el campeonato con ellos? Sabiendo que clasifica uno por fase en la Sudamericana. Y yo creo que Nacional, entre los 4 candidatos de Paraguay, era el que ¿Y podía- tiene el resto, Ricardo, con plantel? Se iba a dar cuenta, Arturo. Si perdía el segundo partido, ahí iba a decir, bueno, todo para el campeonato y dejemos la Sudamericana. Pero si puntuaban los 2 primeros partidos, ahí iba a ponerse a pelear. Le daba para medirse un poquitito y ver su situación Sí, dentro sí, de lo sí, que sí, viene. sí. Algo que ahora decía allí en teoría Landaya también, que el partido de Corinthians le va a más o menos marcar lo que se viene, pero ellos saben que el torneo local es lo suyo. Bueno, pasamos River, la calificación, ¿cómo quedamos entonces? No le dan luego chance a ustedes, ¿verdad? No, yo cambio, porque evaluando fase de grupos, si vamos a expectativa para clasificar, yo le pongo 1 lastimosamente a River. ¿Cómo? 1, no, para mí no hay, no, Es decir, para vos no existe River Sudamericana. no es que no exista, pero no lo veo compitiendo No, yo ante Corinthians también, y yo Peñarol también lastimosamente. igual. Lo clasifiqué en esa posición por lo que hizo. Sí, yo también pensé que Anterior. nos referíamos a eso, pero expectativa de grupo por lo menos No, cambio pero no se radicalmente. va a ruborizar cuando dice el propio Landaya, nosotros peleamos campeonato porque una mala movida, reservar jugadores para la Sudamericana y reservar para la primera división del campeonato paraguayo, creo que va a dar prioridad al campeonato, como lo dijo Landaya. Totalmente. Claro, sí, señor. Totalmente, Sí. porque el dinero que fue a buscar en la clasificación ya lo tiene. Entonces, no hay nada que lo mueva en ese sentido. Incluso no pelear segundo por $120,000, decía Fredo. Y no, si eso le va a costar, depende mucho, así como dijo, del partido que haga, el primer partido que haga, para medir sus fuerzas, a ver dónde está parado. Pero Alfredo, jugás uno y te faltan 5. Sí, no, por eso te digo, en la primera ya te vas a dar cuenta para dónde se va a ir tu equipo, si la va a pelear o le va a costar. Candidatos Corinthians, Peñarol, ¿verdad? Sí, Sí, señor, Sí, así es. ¿Y ustedes le ponen a Huancayo abajo de River o River arriba de Huancayo? Y fuerzas parejas, Sí. quizás, sí, fuerzas parejas. Ahí sí puede pelear más de igual a igual, por lo menos por terminar ese tercer lugar. Salvo, dependiendo cómo venga la mano para la segunda rueda, porque en el hipotético caso que River no consiga resultados en los primeros 3 partidos, ya definitivamente debería poner equipos alternativos totales en Sudamericana para aspirar a salvarse del descenso aquí. Sí, señor. O sea, dependerá mucho de cómo venga el tema para ver esa competencia por el tercer lugar. Ahora, ¿cuántos tienen el plantel River para poder poner en Sudamericana también? Porque una cosa es tener un plantel como Olimpia, Cerro, Claro. Libertad, donde pueden inscribir hasta 50 jugadores que van a entrar y van a jugar Sí. por lo menos de manera respetable, pero la capacidad de 12 de octubre de River les da para... Ahora, Ricardo, dijo Alfredo, y es verdad, con todos los compañeros vamos a compartir, disculpame la interrupción, yo hago el programa desde mi casa y los muchachos en la radio, dicha a los compañeros, aclaro, por eso corto de esta manera, que ya embolsando River $900,000, consciente de este nuevo formato, puede poner alternativo, y es verdad, porque va a dar prioridad y eso no puede crear enojo, ni nosotros vamos a decir
subestimó la Sudamericana porque está la prioridad de la categoría, ¿verdad? Totalmente. Sí, así es. Totalmente. Y atendiendo el nivel de adversario que tiene, sobre todas las cosas. Porque si fuera otro tipo de adversario iba a ser diferente. Nombrar 3 de River, 3 niños, 3 capitales de River, jugadores. ¿Capitales de la casa o jugadores No, referentes? lo que hoy hacen el cimiento de River, se llama el cimiento de River, nombrar 3. Hoy Ceballos, Quiñones, Ascona. Ceballos, Quiñones, Ascona. Aldo Medio Quiñones. campo. Sí, para mí es un motorcito figura. y Ascona el arquero. Ascona, sí, es. de los Alfredo, 3. Esto le sumo a González, el Marcelito. Gonzalito, el delantero. Sí, Marcelo González, Ricardo. Marcelo González. Marcelo González, Ceballos y Luis Caballero. Toditos delanteros, ¿eh? ¿Cómo? Todos delanteros. Todos delanteros. Y sí, todos Y delanteros. vos, Víctor. Ascona, Ceballos y por experiencia Osmar Molinas agrego a esa lista. Pero básicamente coincido con los compañeros, porque Marcelo González también es fundamental en el equipo. Ese más no hay. Y más de... Pasan por esos nombres, Tiene- Ascona, Molina, sí, Marcelito, Ceballos, son los que están allí en la primera línea futbolística del equipo. Quería aprovechar también por el tema de González, Arturo. Yo creo que ese acuerdo de clubes que no podés jugar en contra de tu club no me parece correcta. Es una práctica común, pero no va acorde a lo que el jugador necesita, porque él deja de trabajar. Si suponete que el que entró por él haga 2 o 3 goles, podés perder la posición también. O sea, voy a dejar Pero un poco somos aclarado. el único país que tiene ese tema de... Eso no está dispuesto en ningún lugar, es un acuerdo de clubes. Sí, pero en Europa viene pasando últimamente también. ¿Cómo? Hace unos años atrás, por ejemplo, recuerdo Courtois, arquero hablo de Pero 6, 7 en años Champions. atrás. Sí, En Champions. no pudo jugar. Pero a nivel, Semifinal de a Champions. nivel local no. A nivel local creo que en Inglaterra hay un par de casos que no pueden jugar contra sus clubes de origen. Yo me acuerdo, por ejemplo, el tema... En Argentina no existe esto. No existe. Pero sin embargo en Copa Fabro no pudo jugar Exactamente. contra... Once Caldas Boca, Once no Caldas pudo Boca, jugar no contra pudo Boca en la jugar final. Así mismo. De hecho pueden jugar, pero hay que pagar entre 100 y 150 millones más o No menos. entiendo yo eso. No entiendo. Esa es la cláusula que se le pone. Y deberían de establecer que no exista esa cláusula dentro del contrato una vez que va a préstamo. Porque, claro, ¿se acuerdan cuando en un momento Libertad... Ricardo, Sí, Arturo. nerviosito está Luis Cacabelo. ¿Cómo te va, Luis? Disculpame, ¿cómo te va, Luis? Yo estoy muy bien, excelente, no sé, yo nervioso. Bueno, perdón, ¿qué querías decir de cortar, Ricardo, el tema de cómo considerás vos? En primer lugar, estoy muy de acuerdo con lo que están comentando Alfredo y compañía. Eso de que no pueden jugar FIFA, no tiene esa prohibición. El que tiene que jugar, el que está registrado en el club, que esté registrado. Y acá una medida totalmente ambigua se tomó para que supuestamente ni siquiera es pérdida de puntos, ni siquiera es pérdida de puntos que un jugador, vamos a suponer que esté jugando puede jugar, y yo quiero que se presente ese caso y qué realmente va a pasar, porque al no hay un contrato privado, qué sé yo, todo es bola. Esas son las pequeñas cosas que hacen a que nuestro torneo sea shaheen. No hay seriedad. Muy de acuerdo y les felicito. Chau, chau. Luis Cacabelo, queda algo, compañero. Hay un contrato que dice, y ustedes saben muy bien, para jugar debe pagar 100 millones de guaraníes en algunos casos, ¿verdad? Sí, tienen cláusulas todos los contratos y generalmente el monto es entre 100 a 150 millones de guaraníes. Le nega el derecho al jugador a trabajar, porque su único trabajo es jugar al fútbol. O sea, vos le estás sacando un derecho. ¿Sobre qué base? Y está bien lo que dice el don Luis, le agradezco muchísimo. No hay ninguna sanción para el club que incumple. Deportivamente, pero se exponen a que el club dueño del pase los demande porque está en el ¿A contrato. dónde? ¿A dónde? No, y al ser contrato privado, imagino que tiene su instancia para... Judicial. Claro. Judicial. Y al final, en vez de Donde pagar donde 100 millones, piden que pagás no- 3 veces más de ese que monto. trate de obviar esa posibilidad. Primero tiene que ir al Tribunal de Justicia Deportiva. Entonces eso no está establecido. O sea, pérdida de puntos no va a haber, eso No. es categórico, porque el Correcto. jugador va a estar habilitado, pero después Víctor se ponen las Villalba, consecuencias. Señor. Oscar Ullón, Arturo, ya leer tal cual, Sí, sí. voy a leer.
Arturo, para tu panelista, no somos el único país. El mayor empresario sojero de Brasil pagó $1 millón por Rodinei a Flamengo para jugar ese partido decisivo del Brasileirao y Oscar Ulión. Sí, pasa en otros países. Lo de Brasil yo no manejaba, así que le agradezco. Es inconstitucional también en el Brasil. Pero en otros países pasa. Yo repito, sí. Y no en defensa de nadie, ni tomando postura. Arturo, yo no estoy a favor en defensa de nadie, pero sí estoy a favor del trabajo del jugador. Claro, ese jugador sabe que no puede jugar. Claro. Yo repito lo que pasó en Brasil. Yo sin jugar partido. No somos el único país, dice Ocarullo. Yo leo. El mayor empresario sojero de Brasil pagó $1 millón por Rodinei a Flamengo para jugar ese partido decisivo del brasileño. ¿A quién le pagó? ¿Por qué le pagó a Flamengo? ¿Con quién jugó Rodinei? ¿Dónde está? Está en el Inter. Aquí dice la noticia. La surrealista historia de Rodinei. Un empresario regaló 160.000 euros al Internacional para que el lateral pudiera jugar el vital partido ante Flamengo y acabó expulsado al inicio del segundo tiempo, dice. El título de Rodinei. Claro, lo que yo digo que aquí, en más de una oportunidad, sí, expulsado. Digo, y sabe muy bien los compañeros y Alfredo, que dice el contrato, para jugar contra su club, porque está a préstamo, tiene que pagar 100 millones. Y en varias ocasiones escuchamos que los dirigentes dijeron, no, nosotros no podemos pagar ni 10 ni 20, que hay una cláusula donde establece cuánto tenés que pagar. A eso voy. Sí, pero el contrato de trabajo que le liga al club, que está actualmente, en este caso González en River, deja de lado el contrato de trabajo que tiene con el club guaraní, del cual es originario. O sea, que no hay doble contrato, no tiene por qué negarle el derecho al trabajo. Esa es mi discusión. No pero, entiendo. Alfredo, si yo soy jugador de fútbol y vos sos el presidente y me haces el contrato, y cuando me presentaba a Jorge Sosa, el nuevo encargado de mi contrato, y yo acepto, yo tengo la culpa del jugador. También. Yo jugador tengo que ¿sabes qué? Yo quiero jugar contra el club. No nos pongan esa cláusula. Sí. El jugador decide las cosas. Sí, correcto. Pero entonces el club dueño del pase no te da. Y no te da. Pero ¿sabes qué pasa, Víctor? Hay muchas veces que yo, club, me quiero sacar de encima a un jugador porque es caro. Y no le quiero pagar más el sueldo y le digo, llévale vos y pagale vos el sueldo. Entonces ahí el jugador tiene que aprovechar su momento, porque el jugador es vivo para muchas cosas y dormidito, entre comillas, para otras cosas. Alfredo, vos fuiste... Sí, no, pero en el contrato tienen que estar establecido cosas que se pueden hacer. No, hay cosas que no se pueden hacer, como en este caso. Sí. ¿Entendés? Porque digo que en Brasil, agradeciendo a Oscar Ulión, se registra un caso que hay que pagar para que juegue. Sí. Eso no me dice Víctor, que ahí en Inglaterra también. Sí, en Europa también. Acá me cuenta nuestro colega Huguito Ruiz, que en un momento entre dos clubes iba a pasar eso. Y Pacielo le dice al presidente del otro club, se nota que tienen plata. ¿Y por qué? Le dice, y porque nos van a pagar 50 millones por nuestro jugador que está calentando. Ahí el presidente le habla al técnico, el técnico lo saca del equipo y se quedan con uno menos en el banco. Imagínate, le dijo el presidente, le fue y le avisó, va a jugar, no hay problema, pero paganos. Eran 50 millones en aquel entonces. Bueno, me parece injusto, pero bueno, correcto. No, yo no estoy diciendo que Alfredo no, estamos hablando nomás de los modelos, que no solamente es local. Así es. No, en los países que estuve jamás. En Argentina no pasa eso. Acá estoy viendo un caso del fútbol español. En España le llaman la cláusula del miedo a esta situación. Y hace poco, la temporada pasada o antepasada, a la vez se enfrentó al Real Madrid sin poder contar con Marcos Llorente, porque el pase es de Real Madrid. Y cita también un par de casos del fútbol español. Y llega el punto que recién comentaba, lo de Courtois años atrás en semifinal de Champions. Él era arquero de Atlético de Madrid y su pase era de Chelsea. Justo se cruzaron en semifinales. Y aquella vez Chelsea le exigía pagar 3 millones de euros para jugar. Imagínate. Y tuvo que terminar interviniendo la UEFA para liberar al jugador sin el pago. Pero se armó una batalla. Terminó jugando, pero con la UEFA. Pero jugó. Sí. Jugó. Eso está muy bien, esa aclaratoria, jugó. Terminó ¿Por jugando. qué? Porque la FIFA te permite poder jugar, porque te permite el derecho a trabajar. Correctísimo, Víctor.
Pero acá el fútbol se rige de una manera. ¿En la Argentina cómo es? En Argentina pueden jugar. Pueden jugar. ¿Y Uruguay? Uruguay no sé, Arturo, pero Argentina sé que pueden jugar. Para entrar a comparar, pero sí. estamos hablando de lo de River. ¿Por qué salió esta? Por lo de Marcelo González, cuando estábamos hablando de los referentes de River. Alfredo se acordó del lunes que no pudo jugar contra Guaraní. Sí. Ah, correcto. Hoy está de cumpleaños Mario Feltes, dice Toto Ramírez de Ciudad del Este, ARA 4. Muy bien. Al doctor Mario Feltes, muchísimas felicitaciones entonces. Al doctor Mario Feltes. Muy bien, Luis. Mega descuentos en Punto Farma este viernes y sábado. Tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 358 puntos en todo el país. Realiza tus compras desde la web puntofarma.com.py o llama al delivery 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Capal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva cheddar bond de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Hace tu pedido a través del link app.mostaza.org. Me tengo golazo de media cancha tu día. Seguinos en Facebook, Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. ¿Quién no jugó un clásico porque acordaron con el técnico una bonificación en Cerro y dijo yo no juego? Yo creo saber. Dejamos ahí. Contigo, Luis. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 570 442 en el kilómetro 5,5 media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Dice Carlos, yo no me acuerdo bien, pero en la Argentina hace poco un jugador le eliminó a su club jugando a préstamo por el rival. Seguimos. Guapo Agricultura, la botella para todas tus jornadas. Guapo con garantía de seguridad, confort, estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Bueno, hablamos de River con Landaya, pero Salavio no atiende. Está intentando la comunicación, la producción. Podría estar en otro medio para hablar la posición de Pedro Saravia, presidente del 12. ¿Cuál es la figura estelar del 12? Hoy tiene a Topo Cáceres, tiene a Velázquez, a Da Silva, Pablo Da Silva, hoy para mí es el abanderado principal que tiene. El más representativo, Pablo Da Silva. A nivel exterior, así si por ejemplo llega... El arquero también es un gran referente. Sí, Mauro Cardoso. Mauro, sí. Prácticamente de la casa. De la casa. Pasó por todas las categorías hasta llegar a este momento. Sí. ¿Quién está de cumpleaños, Alfredo Damián Mendoza? El ingeniero Pedro Achinelli. Para él un abrazo, que lo cumpla feliz, que Dios le bendiga. Un capo. Pedro Achinelli cumpliendo años. Sí, señor. Muy bien. Gracias, muchas felicidades, Pedro Achinelli. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. 12 de octubre integra la serie con San Lorenzo. Así mismo. San Lorenzo, Rosario Central y Huachipato son los rivales del 12 de octubre. Debuta el martes el conjunto itagüeño ante Rosario Central. En Villaliza. Sí, porque San Lorenzo es toda una atracción por los Romero y muchos ya hablamos de los Romero. Oscar Ángel jugaron los dos ayer. Bien. Ángel hizo el segundo gol, verá la asistencia de Oscar. Una pared con el hermano y gol. Sí. ¿Cómo? Pared con el hermano y gol, digo. Sí, gran gol. Lo que digo es que se le mataron toda la emoción estarán por acá, y el equipo quedó eliminado. El 20 de mayo estarán por acá los Romero. Será el cuarto partido en la serie para 12 de octubre. Primero juegan en Argentina y el jueves 20 de mayo 18:15 en Villa Elisa juegan 12 de octubre San Lorenzo aquí. Primero es contra Rosario Central, Huachipato, San Lorenzo allá, vuelve a jugar con Huachipato y su cuarto partido será jugando de local aquí para la presencia de los Romero nuevamente en el país. Y aparece Ángel Romero como uno de los máximos artilleros del paraguayo en San Lorenzo. Sí, así mismo. Sí. Está Ángel. ¿Saben el primero quién es? Ángel Berni. No.
Entonces vi mal la placa. Ángel Berni, me llamó la atención, Aureliano Torres también estaba en la placa y... Sí, el máximo goleador paraguayo en la historia de San Lorenzo se llama, a ver si buscamos, Lindolfo Acosta, 37 goles. El notable Ángel Berni, que tuvo el placer de charlar, hablar con él, 29 goles. Jacinto Villalba, 18 goles. Ángel Romero, 13 y Aureliano Torres, 9. Qué bueno. Lindolfo Acosta, 37. Máximo jugadores paraguayos en la historia de San Lorenzo. Máximos goleadores. Lindolfo Acosta, 37. Ángel Berni, 29. Jacinto Villalba, 18. Ángel Romero, 13 y Aureliano Torres, 9. Gran Feria Online en tupi.com.py. Hasta hoy vas a encontrar ofertas inigualables. Haz tu pedido online ahora más fácil que nunca, al contado y en cuotas. Tu mejor tienda online con los mejores precios. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se tienen a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Publicación del grupo de Méndez Jorge, hace 2 horas San Lorenzo, con la insignia de San Lorenzo. Aparecen Óscar y Ángel. Estos paraguas sí saben lo que es jugar en un grande. Aplauso a los dos. Todos pusieron huevo. Vamos, San Lorenzo dice. Si luchás, puedes perder. Si no luchás, estás perdido. Ya volvemos. Si tienes antojo de tomar almuerzo todos los días de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas son a excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuídala tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Estamos pendientes del técnico Sarabia o de los jugadores. ¿No? Habla Pablo da Silva con nosotros, ¿verdad? Le estamos buscando, señor. Antes, un detalle no menor que le puede ocurrir a los equipos paraguayos. Observo a estas horas los medios argentinos. Dice, San Lorenzo volvió de Brasil con 2 casos positivos. Un jugador y uno del cuerpo técnico. Y aquí los equipos paraguayos van a ir a Brasil para jugar Copa Libertadores. Y se deben extremar cuidados, eso de ir a Brasil. San Lorenzo vino con 2 ayer de su partido de Copa con 2 casos positivos. Mineiro, Olimpia Internacional. Así es. Sí. Ayer el partido se jugó en el Brasil. partido América de Cali Cerro se jugará en el estadio Alfonso López de Bucaramanga. Así mismo. Repito, no juegan en Cali. Vos conocés Colombia, Alfredo. ¿Dónde queda el estadio Alfonso López de Bucaramanga? La de Bucaramanga. Sí, pero no es en Cali, ¿verdad? No, en Cali. Bucaramanga. Bucaramanga. América de Cali no quiere ir a jugar a Brasil. Y Colombia no dejará al brasileño que entre al país, te imaginas, porque ¿cuál va a ser la posición de Cerro ahí? América de Cali no quiere ir a jugar a Brasil. Y Colombia no dejará a equipo brasileño que entre. Terrible. Sí, y estoy observando, señor, más de 400 kilómetros de distancia entre Bucaramanga y Cali. Para llamarle a un colega de Cali que nos va a decir lo de Cerro. Repito, el partido América de Cali-Cerro se jugará en el estadio Alfonso López de Bucaramanga. América de Cali, que es el rival de Cerro, no quiere ir a jugar a Brasil. Y Colombia no dejará que entre un equipo brasileño. Hablamos de la serie de Cerro, ¿eh? Ahí está Mineiro, ¿verdad? Así es, señor Mineiro. Sí. ¿Y vos te imaginás lo que va a ser, lo que se puede? ¿Dónde? ¿En qué estadio? ¿Van a ir a jugar acá otra vez? Es lo que te iba a decir, Arturo. Dios quiera que no. Pero se va a jugar acá. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser nosotros siempre los portadores de esos partidos? Eso no entiendo. Yo creo que en algún momento el ministerio tiene que ponerse ya los pantalones largos y decir que no. Porque o por lo menos pantalones, sin ser largos, por lo menos pantalones. No te podés ir a Brasil, pero los brasileños pueden venir. No sí, te podés ir a pero ellos pueden entrar. Todo bien. No, estamos mal realmente en ese sentido. Bueno, pero repito esta información. El rival de Cerro va a jugar en Bucaramanga. Ya volveremos. ¿Sentís que te duele todo? Libérate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Pero queda una pregunta en la mesa. Si no quiere ir a América a jugar a Brasil, ¿cuál es la posición de Cerro?
¿Cerro ve a jugar en Brasil? Cerro depende ¿De qué? Y depende de Cerro. Yo no sé qué posición puede Pasa tomar. que aquí con Paraguay no hay restricciones para los brasileños en ese sentido como en Colombia. No, Cerro va a ir a jugar a Brasil Sí. y no es peligroso que vaya a jugar a Brasil. Sí, es Sí, peligroso. sí, para todos sí, los es equipos, peligroso. exactamente. Pero ya Por eso pregunto, no deja hacer una pregunta. Arturo, Si América de Cali, por ejemplo, no se quiere ir a jugar a Brasil. Claro, pero yo creo, Arturo, que cuando vos tenés que ir a un país porque te tocó el calendario, ahí tenés que irte, no podés decir no me quiero ir. El tema es por qué Bolivia no quiere jugar contra un equipo brasileño, vamos a Paraguay. Argentina no quiere jugar contra un equipo brasileño, vamos Porque a acá no Paraguay. hay las mismas Y restricciones. sí, pero debería de haber. Es diferente con Estamos con Colombia. Pedro Salavi y después vamos a un tema tan sensible como este. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días y saludos a tus compañeros. Bueno, hablamos con Quiñe Dandal, el técnico de River, y hablamos con vos, Rosario Central, Huachipato, 12 de octubre, San Lorenzo. ¿Cómo vos vas a encarar por la situación del promedio la Sudamericana? ¿Cuál va a ser? Clasifica uno solo, Pedro. Sí, la verdad que hemos hablado con el presidente, es una conversación que hemos tenido con él. Al principio siempre era la de pasar esta serie y hoy la realidad es algo muy lindo, o sea, de la serie con Nacional es un logro asumido, pero siempre pensando en no descuidar lo que refiere al campeonato local por el hecho del promedio. Tenemos una pequeña ventaja, pero sabemos que la sumatoria de puntos ganados de 3 puntos son muy importantes, entonces vamos a irnos paso tras paso, partido tras partido y ver cómo nos va en el sentido de no descuidar el campeonato también. El martes 20 de abril en Cancha de Sol ante Rosario Central, pero está la permanencia en la categoría, Pedro, creo que esa es la prioridad para ustedes. Y realmente vamos a ser siempre sinceros, Arturo, de parte mía. Nosotros tenemos una obligación de no dejar de lado el campeonato por el hecho de que esos son los puntos vitales que nos estamos jugando en cada partido, porque todos van a ser importantes. Entonces, a ver, este campeonato internacional es muy importante para la institución. Tenemos un club que es no ser el favorito en el grupo, por el hecho de que están equipos muy coperos, pero nosotros somos una institución humilde, con muchas ganas de sacarlo a cualquiera y de hacerlo partido a los equipos que estamos en el grupo. Bueno, compañero, estamos con Pedrito Sarabia, técnico del 12. Pero te comento, así como te decía Arturo, hablábamos recién con Enrique Landaida y él más o menos la conclusión que sacaba es, dependiendo de lo que pase en el primer partido ante Corinthians, vas a ver en qué lugar está parado para pelear Sudamericana y después ya ver para qué equipo, o sea, para qué torneo utiliza el equipo titular e ir mechando en la otra competencia. Más o menos tener una idea similar que el partido del martes va a ser clave como para ver en qué lugar están de verdad parados para competir el primer lugar en Sudamericana. Y realmente, Federico, las cosas son de esta manera. Nosotros no somos un equipo que tiene dos planteles, un equipo que tiene la cantidad masiva de jugadores que vienen compitiendo siempre. La tenemos que remar siempre. Si nos está costando el campeonato local por dificultades propias y también enfrentando siempre a los rivales, seguro que también toda competencia no va a ser fácil para nosotros, pero somos conscientes que el equipo está mejorando en muchas cosas y eso hace que la inclusión de 2 a 3 jugadores dentro del equipo, alternando, cambiando, modificando, seguro que va a traer sus cosas positivas. Entonces tenemos que ser bastante inteligentes, tratar de que no nos caigamos en ambas competencias y ver cómo vamos, ¿verdad? De seguro que el panorama se va a ir viendo muy rápidamente por el hecho de que las dos competencias van a estar prácticamente en un mes desarrollando lo que realmente vamos a inclinarnos a otra competencia. Pedro, Alfredo Mendoza te saluda. ¿Qué tal, Alfredo? Muy bien, muy bien. Felicitaciones, tu equipo muy ordenado. Bien, siempre ordenado. Gracias. Al margen de eso, te quería consultar, vos personalmente, ¿priorizarías el campeonato o la Sudamericana? Y realmente yo, como profesional, me gustaría hacer un buen papel como jugar una Sudamericana ante grandes equipos, porque
eso se refleja lo que es la institución y al entrenador. Después está el campeonato local, no descartar en ningún momento, por el hecho de que cada entrenador siempre quiere tener una labor muy buena, lo hemos hecho el año pasado y lo quiero volver a repetir. Para serte más sincero, no puedo dejar de lado el campeonato local y veremos que realmente se hace en el campeonato nacional, internacional, por la exigencia que conlleva enfrentar a esos equipos que están en nuestro grupo. Sí, pero entiendo tu compromiso con 12 de octubre de dejarlo en primera división y el sueño de trascender a nivel internacional con la oportunidad que te da el fútbol de jugar y bien ganado la clasificación en la Sudamericana. Es así, ¿verdad? Sí, así es. Alfredo, a mí me ha tocado estando en Libertad, jugar dos torneos y con un plantel relativamente más largo que el 12 de octubre. Llegamos a una semifinal de Copa Sudamericana y bueno, el sueño de poder llegar ahí es seguro que no es difícil porque siempre sería partido tras partido, pero de seguro somos conscientes que hoy un campeonato internacional cada vez está más alejado para un representante paraguayo. Pedro, ¿cómo está el Topo Cáceres? ¿Él ya podría volver el viernes al equipo ante Guaraní? Realmente esa es la parte negativa que estamos teniendo. El día de hoy nos va a dar prácticamente un panorama claro de lo que le está pasando, porque prácticamente ya le venía pasando el dolor que sentía en la cintura y el día de ayer yo hablé con él y es como que le volvió a molestar. Entonces sabemos que siempre vamos a dar prioridad a la recuperación del atleta y no apurar nada. Si tiene que descansar lo hará y vamos a ver Dios mediante, ojalá que sea lo más mínimo, que en este momento no sabemos cuál es el diagnóstico que va a presentar este podcast. Bueno, Pedro, te agradecemos mucho como siempre por este contacto. Gracias. Pedro Saravia, entrenador del 12 de octubre. La mala noticia, Víctor el Topo Cáceres sigue lesionado. Justo hablábamos que venía con continuidad. Cada vez que hablamos de continuidad, al Topo le pasa algo. Lastimosamente, todo indica que no va a estar de vuelta para el viernes ante Guaraní. Bueno, ya volvemos. En Espinoto Centro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López Esquina Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espinoto Centro y @Autocentro Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escríbenos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Parece que el oyente no entiende el tema de la Sudamericana. La primera vuelta va de la intermedia, ¿verdad? El tema de la Sudamericana, perdón señor, ahí... Bueno, se perdió el campeón, clasifica directamente a la Sudamericana a la primera fase. Sí. No, porque pone acá que todo es plata, dice. Solo por plata rebaja nuestro fútbol. Entonces una burla para el fútbol paraguayo que el campeón de la intermedia vaya directo a la Sudamericana. Como que para qué se va a ir si no va a pelear y una cosa no tiene nada que ver con la otra. No está entrando en Copa Libertadores de América Sudamericana, no sé a qué se debe eso. Claro, por el premio de la institución de estar de ese equipo. No sé, digo por ejemplo, Resistencia, lo que va a significar para Resistencia el título del campeonato y presencia internacional el próximo año, por ejemplo. Pero yo entiendo lo que dice el oyente. Si ahora con River y con 12 de octubre no damos esperanza, mucho menos el año que viene con un equipo de intermedio. Entonces lo mismo le vamos a decir a Huancayo, a Puerto Cabello de Venezuela, que vi el otro día y me llamó el nombre la atención, porque Puerto Cabello dijo Gerardo Corsó. Puerto Cabello, ¿de dónde es Gerardo Grecia? Puerto Cabello de Venezuela. O sea, cada nombre que hay es no sé, Deportivo Jorgito Sosa, que viene de Lambaré. Claro, para toda una moneda quieren llegar. Pero hay una realidad, hay algunos que van a llegar. Es lo mismo cuando Argelia se presenta a un mundial. Bueno, sabemos hasta dónde puede llegar Argelia, sabemos hasta dónde pueden llegar estos equipos, pero no por eso no le vas a dar la chance a querer ser campeón y participar en una pero el equipo, los campeonales están los que no. El equipo chico que invierte, nosotros por ejemplo estábamos hablando el lunes con Arturo y Víctor, Juan León Mallorquín, ¿verdad?
Queda pendiente en la entrevista con tu amigo Ricardo. Claro. ¿Qué pasa si asciende y arma un equipo digno, un equipo sí? Pueden tranquilamente participar. Claro, depende. Sí. Todo depende. Le puede pasar lo mismo a Saiteño, Resistencia. Puede gastar 20 millones de dólares y quedarse fuera también. También. Y por ahí con Grecia, ¿cuándo ganó la Eurocopa? 2004. ¿Cómo se llamaba el arquero de Grecia? Nicopolidis. ¿Qué decían los griegos antes del torneo? Que se iba más o menos a cumplir. Si pasamos la primera vuelta. Sí. Ya eran felices. Aleluya. ¿Qué equipo? Grecia fue campeón de la Eurocopa. Sí, empezó ganando la Portugal en la inauguración. Y bueno, ¿qué pasó en el mundial de cuando se eliminan Argentina y Francia, por citar? ¿Qué mundial fue? 2002, Corea-Japón. Y no era candidato, Ricardo. Sí. Arturo, el equipo, la selección que le empató a Argentina. En Islandia, en Rusia. Sí, eran todos obreros, trabajaban en algo, no me acuerdo qué eran. Y no eran profesionales, médicos, doktólogos, cirujanos. A eso me refiero, sí. Voy a poner otro ejemplo. Acá este señor él se sigue opinando, Guillermina ladra. El caso de... Se me fue, justo me escribió. De sorpresa que da... perdón. ¿Cómo Paraguay clasificó a los Juegos Olímpicos del 92? Un empate 1-1 Brasil-Venezuela. Sí, señor, o si no Paraguay no se iba. Ya volvemos. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51, visitanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Ahora con Casa Grutter puedes hacer tus compras desde nuestra página web, casagrutter.com.py, y nosotros llegamos hasta vos. Y lo mejor de todo, precio mayorista a partir de 3 unidades iguales del mismo producto. Casagrutter.com.py, la seguridad de comprar a precio mayorista desde donde estés. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Pongo otro ejemplo. ¿Cómo se llamaba el paraguayo del Cienciano? Carlos Lugo. Le ganó la final a Boca, ¿verdad? A River en la Sudamericana y en la Recopa a Boca. ¿Y después? Totalmente. Con un gol de Lugo. Y es Cienciano. ¿Y quién le va a sacar lo bailado al equipo peruano? Nadie. Y voy por eso, para que participe. El 11 Caldas a Boca, Arturo. ¿Perdón? El 11 Caldas a Boca. ¿Quién iba a creer que 11 Caldas le iba a ganar a Boca? Caetano, cuando llegó a la final Caetano era un equipo... No se conocía también los Caetano. Y ya estaba Boca, que le ganó. No, pero estoy con el niño cuando dice este equipo y aquello. Sí. Cienciano le ganó a Boca, le ganó a River, y está en su rica historia. Y eso es el fútbol, si no podemos matar la esencia. Buscan para saludos mi querido Carlitos Riquelme. Saludos para vos, ya volvemos. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar, VIP y superior. Te garantiza las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tus dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Espíritu Extense con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, función nuclear que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio, frío, menos tiempo. Espíritu Extense, el aire superior con el pacto de confianza Inigeo. ¿Tienes un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western, unen en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Carlos Lugo se quedó a vivir en Perú. No hace mucho hablamos con él en la sobremesa, dice Juan Deni. Correcto, Carlos Lugo. Figura en el Cienciano peruano. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-descremada y la Vita Láctea descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Libertad juega hoy y lo llamó a Luis Cardoso el técnico Garnero. Iván Piri al final no viajó en la delegación de Libertad. No viajó Ricardo. ¿Y hace cuánto que Luis Cardoso no juega en Libertad?
Luis Cardoso llegó a jugar ante Nacional, Al si mal no principio, recuerdo. Sí, el único partido, sí. El 3-0. Vamos a buscar, porque él en principio no estaba para quedarse y finalmente permaneció en el plantel. Pero no va Berlini, no va el demonio Vareino, no está Tacuara Cardoso, no está Rodrigo Bogarín. Yo creo que la película tiene bien clara, Garnero, ¿eh? Sí. Va a ser, me parece, va a ser un equipo más defensivo, Libertad. Pero no se va a ruborizar, Ricardo. No tiene por qué, ¿verdad? No tiene por qué. No tiene por qué. Es un buen equipo Nacional, es un buen equipo. Si sale a lo loco, puede pagarlo caro. Ante Nacional, efectivamente, estuvo en la banca aquella vez. Victoria 3-0 de Libertad, cuarta fecha. Desde ahí no quedó. ¿Hace cuánto que Luis Cardoso no juega en Libertad? Y que no juega el año pasado, el último partido en cancha. Porque después solamente en la banca estuvo este año, llegó a concentrar una sola vez. El último partido fue el año pasado ante Guaraní, el día que se eliminó Libertad del Clausura, día en el cual se dio el festejo polémico de Bobadilla, 23 de diciembre, ese fue el último partido en cancha de Luis Cardoso, desde ahí no volvió a jugar. ¿Cuándo fue que Aldo Bobadilla fue transferido a dónde por $1.200.000? ¿Qué peleaba Libertad? Semifinal de Libertadores, de 2006 con el Tata. ¿Y se fue? Se fue a Boca. Se fue a Boca y la semifinal ante Inter terminó jugando Horacio González. No, por eso estoy hablando de figura que en el arco de Libertad que se fueron, ¿verdad? Sí. Y no hubo manera de retenerlo, ¿eh? Esa vez pagó carísimo Libertad la salida de Bobadilla, que era uno de los mejores. Pero no le fue bien en Boca. No le fue bien. No le fue bien en Boca. Bueno, Libertad juega, hoy no pudimos hablar con el colega de Medellín, que nos cuente cómo está la expectativa, qué dice el cuadro, tenemos que entrar, niño Jorge, ahí googlear o ver lo que dice los medios colombianos. Probable equipo no tenemos, Arturo, de Libertad para tener una idea. Y yo no tengo. Es difícil, Libertad es difícil, realmente es difícil. No solamente hablar pero con de repente hay que ver cómo va a encarar. ¿Qué tal, Pancho? Hola, Arturo, saludos para vos, para la mesa. Bueno, se suma, Pancho, el tema de hoy para saber qué equipo va a poner Nacional, comparativamente hablando, y por qué no viaja Tacuara Cardoso. Esa es una gran pregunta. Es la segunda vez que Tacuara está para viajar y no viaja. No, aquella vez por precaución. ¿Te acordás que dijeron vamos a aislarlo? Eso fue. Yo no sé si lo aislaron entre comillas. Por eso. Pero ¿por qué no se va hoy? Y ahora por una supuesta lesión. Y ayer averiguando no está lesionado. De acuerdo a la información que nos llegó. En principio no está lesionado. Brillante Víctor. Quiere decir que ¿por qué no viaja a Tacuara? No quiere viajar, al parecer. Es que es la segunda llamativa vez que queda fuera. Muy llamativo. Sí. Muy llamativo. Porque ¿Por qué no fue Rodrigo Bogarín? Bogarín sí está lesionado. ¿Y Merlini? Merlini no se recuperó del partido contra Olimpia. Sí, él quedó con un problema muscular, una molestia. ¿El demonio Vareiro por qué no juega? Él se desgarró, posiblemente reaparezca el domingo. ¿Qué equipo va a poner, como dice Alfredo Libertad? ¿Qué equipo pone Atlético Nacional? Nacional pone todo lo que tiene. Libertad, en principio, arriba Sebastián Ferreira, está para jugar de titular con Iván Franco. Con Iván Franco en ataque. En el medio campo está, mejor dicho, Villalba está para jugar volante por fuera. Héctor Villalba por derecha. Es uno de los volantes. Boca Negra, volante. Boca Negra de Martínez no arranca. Ramón Martínez. No, Ramón en principio que está. Sí, Ramón Martínez en principio que está para... Libertad hoy día tiene 4 fijos, que son los que siempre están repitiendo. Martín Silva, los 2 centrales, Javier Báez y Barbosa, y Boca Negra, que es el que empieza. En síntesis, iría con, en este caso, Martín Silva. Por la derecha, Iván Ramírez, Javier Báez, Barbosa, Espinosa. Esa sería la defensa. En la media cancha... Cobo no está. Cobo viajó. Por eso. Pero el que jugó el último partido, Cobo es titular. Pero en Copa jugó... Matías. Sí. Por la derecha iría Tito, Héctor Villalba. En el medio Boca Negra con Martínez, con Ramón. Y allí jugaría por la izquierda, es donde está la duda, principalmente. Podría aparecer Enciso, podría aparecer Blas Cáceres, que tuvo minutos también. Sí, correcto. No creo que juegue Enciso de entrada. Entonces, Blas. Y si lo mete a Blas Cáceres de tercer volante central y Franco completa por izquierda y juega con un solo punta. 4-3-2-1. Que generalmente juega con un solo punta. Un segundo, Pancho. Ya volvemos, discúlpame. Daniel Millán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, un saludo cordial. Daniel, contanos, América de Cali, ¿dónde juega de local su partido ante Cerro? Vale, América de Cali jugará en Bucaramanga, en el departamento de Santander. El estadio se llama Alfonso López, queda al norte de Colombia, ante la imposibilidad que tiene el América de Cali de jugar en su estadio, en el Pascual Guerrero, por las adecuaciones que se están haciendo para la Copa América. Se están instalando nuevas luminarias que exige la Conmebol para jugar los partidos, y en el Pascual no se puede jugar de noche. En el estadio Pascual Guerrero no se puede jugar de noche. América estuvo buscando estadios, intentó con plazas más cercanas, pero al final le tocó una muy, muy lejana, que es Bucaramanga, en el estadio Alfonso López. Bueno, antes de irnos a cómo está la América, debo preguntarte, y te quedás con los compañeros también, si sos tan amable. Esto de que América no quiere ir a jugar a Brasil, ¿qué tipo de trascendencia tiene por el COVID que no estaría dispuesto América a jugar a Brasil? Bueno, hasta el momento América de Cali no ha tenido un pronunciamiento oficial por parte de sus directivos acerca de la posibilidad de viajar a territorio brasileño. Toda esta semana, digamos, se enfocaron todos los esfuerzos en buscar estadios, porque, le reitero, América tenía mucho inconveniente. Había muchos estadios donde llamaba América y le decían que no pueden recibir a la América por tema de COVID. Entonces todos los esfuerzos fueron encaminados primero a conseguir estadio para jugar de local. Ya se está armando todo un plan para ver qué posibilidades hay, primero en el partido de Brasil, que es contra Atlético Mineiro, y después, cuando Mineiro venga a Colombia, si es que lo dejan entrar, porque en nuestro país hay restricciones para los vuelos que vengan o provengan de Brasil, no los están dejando ingresar. Entonces se está armando toda una logística tanto para el partido de ida como la de vuelta, que aún no ha confirmado América qué va a hacer para este partido enfrentar a Mineiro. Daniel Millán en línea, compañeros, todo esto, ¿no? Como que América no va a querer recibir a Mineiro, estás diciendo, Daniel. El problema no es América, el problema es la restricción ante el gobierno nacional. Digamos que América no podría hacer nada, todo tendría que hablarlo con Conmebol directamente con el gobierno nacional, que es el que impone esas medidas, y América tendrá que adaptarse. Si no lo deja ingresar a Mineiro, y no solamente el problema es para América, ¿no? Santa Fe también, que es el otro equipo que está en Copa Libertadores, tiene el mismo inconveniente con Fluminense, y se está armando toda una logística pensando en lo que vaya a pasar con los equipos brasileños, si los dejan al final ingresar o no. Compañeros, Daniel Millán en línea, este tema es terrible, es cierto, el gobierno colombiano no es la ciudad, y hay que ver cómo se destraba esto, compañero. Daniel, Alfredo Mendoza lo saluda. Hola, un saludo, Alfredo. Daniel, y dígame usted, ¿y si el América sale a jugar un partido en territorio brasileño, puede volver a su país sin problema? Sí, tendría que realizar algún tipo de cuarentena, pero digamos, si se comprometen de pronto a hacer vuelos charter, ese es el otro tema que está manejando América de Cali, directamente aeropuerto, hotel, estadio, hotel, y regreso a Colombia. El protocolo está marcado bastante claro para que los jugadores no tengan ningún tipo de contacto con el exterior, encerrarlos en una burbuja, y como le digo, se está armando toda una logística pensando en lo que será el tema de América de Cali frente a estos dos equipos, bueno, frente al enfrentamiento que tiene con Mineiro en el grupo. Pero sí hay bastante preocupación, sobre todo por las medidas que se están empezando a adoptar, y teniendo en cuenta que en Colombia están aumentando durante estas últimas semanas los casos de contagio por COVID-19. Estamos entrando en nuestro país al tercer pico. Entonces se están poniendo muchas restricciones en nuestro país por parte del gobierno, y ya se están analizando diferentes medidas y posibilidades que tenga América para el ingreso y el retorno a Brasil. Más que el ingreso sería el retorno, el principal inconveniente. América ya está armando lo que sería una burbuja especial. Okay. O sea que esto es una disposición gubernamental, o sea, de parte del gobierno. Sí, es de parte del gobierno. Todas las medidas restrictivas del ingreso, de salida e ingreso al país, son medidas que ha tomado el gobierno. Veremos si de pronto de aquí un mes hay algún tipo de flexibilización, que no creo, la verdad, por el aumento de contagios, sobre todo porque aquí se ha hablado mucho de la nueva cepa
brasileña que hay, la variante del COVID que ha salido en territorio brasileño, y mucha preocupación sobre ese tema. Daniel, y en cuanto a lo futbolístico, ¿cómo llega América de Cali en este tramo del campeonato colombiano en cuanto al nivel, los puntos conseguidos hasta aquí? Bueno, América está en una situación difícil en el campeonato local. El domingo se juega la clasificación a los cuartos de final de la liga. Digamos que el único camino que le queda es ganar para intentar meterse a las finales para pelear el campeonato. Si bien América es el bicampeón de Colombia, pues como obligación también tiene de nuevo meterse a las finales, y digamos que no ha tenido una regularidad importante durante el campeonato. Su nivel futbolístico no ha sido el mejor, es un equipo que tiene mucho la pelota pero que le cuesta tener profundidad, y aparte ha tenido a sus jugadores más importantes, como el caso de Adrián Ramos y Duván Vergara, los ha tenido mucho más tiempo por fuera de las canchas que dentro de ellas. Entonces no ha sido fácil para este América de Cali encontrar un nivel certero, y en los últimos partidos pues no han sido los resultados buenos. Aparte es un equipo que de local no ha mostrado esa fuerza que antes imponía cuando había público. Sin público no le ha ido muy bien a la América de Cali de local, ha atravesado momentos difíciles, que de hecho América curiosamente es el mejor visitante del campeonato, pero es uno de los peores locales, y es por eso que digamos lo tiene este domingo peleando la clasificación, mientras que ya hay otros equipos que ya están clasificados. América se va a tener que pelear frente a un equipo difícil como el Tolima la clasificación. Daniel, cuando sale el sorteo, cuando se da el nombre de Cerro Porteño, ¿cómo toma la afición, el periodismo allí de Cali, el nombre de Cerro Porteño? Bueno, se tomó con respeto, pensando que es el rival por el cual América tendrá que luchar esa plaza de clasificación. Digamos que viendo un poco lo que armó Mineiro para este campeonato de Libertadores, con la llegada de Hulk, con la llegada de Nacho Fernández de River, con la llegada de un entrenador muy experimentado como Cuca, que ya sabe lo que es ser campeón de Copa Libertadores precisamente con Mineiro, pues digamos lo vimos como un rival muy fuerte, y pensando en lo que sería la clasificación a los octavos de final, vimos a Cerro como ese rival directo que tiene que vencer a América en los dobles enfrentamientos que vayan a tener, para pensar en una clasificación a la segunda fase. Pero siendo sinceros, creo que a comparación con el grupo que le tocó el año pasado a la América, que fue Internacional, Gremio y la Católica, creo que este sorteo quedó un poco más parejo que el del año pasado. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho por todos estos informes. Seguiremos hablando en los próximos días a medida que se vaya acercando el partido entre América de Cali y Cerro Porteño. Gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y por supuesto aquí estamos para cualquier información que requieran de la América de Cali y de nuestro territorio nacional. Lo mismo para ustedes, a disposición aquí desde Radio Monumental. Daniel Millán, colega que cubre América de Cali, rival de Cerro Porteño el próximo miércoles por Libertadores. Miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 o al WhatsApp 0985-689-701 o tu sucursal preferida. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter Speed. Da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. Yerba mate compuesta Arcoiris. Viene en 3 presentaciones: menta y boldo, cedrón y burrito, y té verde y sabor limón. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Innovar nos toca a todos, por eso el BNF te trae Pagos QR. Compras desde tu celular en miles de comercios adheridos de manera fácil, práctica y segura. Pagos QR del BNF, tu nuevo efectivo. Para hablar con un colega colombiano de Medellín, el partido candidato hoy en Atlético Nacional, ¿verdad? Y para clasificar, sí, muy parejo. No, sería parejo. Libertad, Yo me voy a Libertad, si me preguntan. ¿Cómo ellos ven a Libertad y cómo ven los colombianos el partido, digo? Yo creo que le tienen respeto a Libertad, me parece que no, creo yo. Pero los colombianos son fanáticos. Sí, son fanáticos, pero creo que respetan lo que hizo Libertad en el último tiempo. Me acuerdo cuando el colega nos dijo que soñemos ganando, que le íbamos a ganar a Colombia. Y le terminamos ganando. Le terminamos ganando, sí. Sí, aparte ellos son conscientes que no es el Atlético Nacional poderoso de otros tiempos. Es un buen equipo, está sacando resultados, está pero puntero ahora. No es el Cuco de otros años.
pienso yo. Y el Tiene un equipo funcionamiento Sí, eso sí, que en cuanto a eso sí. no es para aflojarse. está prácticamente confirmado el equipo también que va a salir hoy. Aldair Quintana, Gerson Candelo, Emanuel Olivera, el argentino Jason Perea, Idanovis Vanguero, Baldomero Perlaza, Brian Rovira, Sebastián Gómez y Andrés Andrade, el enganche, Harlan Barrera y Jonathan Alves. Ese Uruguayo, es el equipo, el uruguayo. La defensa me parece no es muy buena. A mí me gusta mucho Candelo, lateral por derecha. Él ataca. Muy bueno. Ataca bien, pero ataca bien. yo a mi defensor primero le pido que me defienda, después que ataque. Después los centros que tiran son Porque muy si buenos yo también. a mi defensor le pido que ataque y a mi delantero le pido que defienda, algo está mal. Pero el partido de resultado, ¿qué te pasa, Ricardo, hoy? No, porque cuando te dicen... Pero el partido de resultado, sin ruborizarse, Libertad va a ser ultra defensivo. Sí, debería Pero tomar su recaudo. ultra defensivo hace hoy. Sí. Y debería tomar- Ultra Franco, ¿para qué? Ultra no va a ser. Ultra no creo, va a pero ser, debería pero tomar más recaudo. El gol de visita es clave. Una manera de decir. Las características de los jugadores no. Libertad para mí Libertad va a poblar la mitad de la cancha para cortar el circuito que tiene Nacional. Pero eso no significa ser defensivo, porque los que se desdoblan muy rápido. Sí. No, pero espera, acordate que Libertad no va a cruzar la media cancha hoy. acordate que esta es una prueba de Garnero, y el cuerpo técnico también. Yo quiero apostar que Libertad gana el partido. ¿Cómo? Yo voy a apostar que Libertad gana el partido. Pero entonces nosotros quedamos como la mierda porque yo digo ultra defensivo. No, Yo le doy a Libertad es el resultado. No, pero vos tenés tu opinión, Va a Arturo, buscar ser el respetable, equipo sí. que fue en Quito. Claro. Ese equipo que no fue defensivo, sí fue inteligente. Jugando de visitante. Una cosa es salir a defenderte y ser inteligente y salir a apostar de contra cuando tenés que golpear por el gol de visitante. Le llega a marcar un gol y eso anímicamente le va a servir muchísimo, tanto a favor y en contra como al equipo colombiano. Libertad fue inteligente en Quito. Sí. Ese partido para mí va a buscar hacer Libertad. no fue. Sí, en Sí, Quito. Ya ves, en línea. ¿Cómo te va con Diego? Medellín no tiene altura. Juan Diego. Hola, buenos días. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está Juan Diego Arroyave? ¿Bien? ¿Aló? ¿Me Bien, escuchás, Arturo, Juan Diego? un saludo especial para usted, para toda la gente de este hermoso país del Paraguay y Asunción. Bueno, ojalá pueda salir bien la señal y si se llega a cortar es porque nos estamos escuchando con mucha nitidez. Juan Diego Arroyave, contanos la verdad del Atlético Nacional y no tendría por qué decir otra cosa. ¿Cómo? Ya volvemos. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Todo populismo, pues, dice Ricardo, yo quiero, iba a ganar Libertad. Eso es populismo. No. Vamos a la realidad del partido. No, porque a Colombia le sacar la pelota y no tienen demasiadas armas ellos. Claro, y Colombia te saca la pelota, te hace 2 goles y no la va a encontrar más tampoco. Sí, pero Arturo, por eso va a poner medio campo que más poblado Garnero. Garnero es un técnico que sabe de fútbol, que no le haya... ¿Cómo le fue en la Copa Libertadores a Garnero con Olimpia? Y yo te pregunto, después del 2013, ¿a quién le fue bien con Olimpia? Pero también es bien. No, Luis. pero el hincha de Olimpia está acostumbrado a pelear siempre Copa Libertadores de América. Pero si yo les pregunto al hincha de Olimpia, ahora abrimos el teléfono y le preguntamos, decime qué técnico hizo un buen papel en Olimpia después de Almeida de 2013. Yo no sé. Los compañeros, estábamos vía WhatsApp, ustedes charlando con Juan Diego Arroyave. ¿Cómo nos ve él? ¿Cómo él ve a Libertad? Ustedes, y a Nacional, desde luego. Recuperamos la comunicación, Juan Diego. Ahora sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Víctor, saludo especial para usted, para don Arturo, para el niño Sosa, un abrazo cordial, para el amigo Mendoza, bueno, los que me acuerde aquí del grupo, que los recuerdo, que los escucho mucho acá en Colombia. Un abrazo para todos. Muchas gracias, antes que nada, por la gentileza de atendernos, Juan Diego. Contanos, ¿cómo ven en Medellín lo de Libertad, hoy rival de Atlético Nacional, en esta serie que tiene ventaja el Gumarelo 1-0? ¿Ven como una serie pareja, quizás favorito Atlético Nacional? ¿Cómo evalúan esa situación? Bueno, acá en el común de la gente, en el común del hincha, en el común de la prensa, en el común de todos los niveles futboleros, podemos decir que es optimismo, ¿no? Optimismo porque Libertad, que viene con bajas en su nómina,
que acá en el estado de Atanasio Girardot pues ha tenido el tema estadístico, ha favorecido al equipo Atlético Nacional, obviamente con público. Usted sabe que el estado de Atanasio Girardot con público es una cosa, sin público es otra cosa completamente diferente. Entonces, con base en eso, pues se ve con optimismo el resultado de esta noche de la clasificación de Atlético Nacional a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Es la misión, es el deseo y es también la obligación de los jugadores por parte de la organización Ardila Lure, que es la propietaria del club, en cuanto a la inversión que han hecho para que en la Copa Libertadores se haga un papel protagónico. Es decir, ustedes resumirían como altamente decepcionante en caso de que Atlético Nacional hoy quede eliminado ante Libertad. Totalmente, claro, Víctor, totalmente. Porque es que este equipo se armó, las inversiones que hizo, la traída de Loco Alves, la llegada del mismo Olivera, el central, la llegada de otros jugadores colombianos para reforzar el equipo, pues no ha sido en vano, fue para hacer un equipo que protagonice la Copa Libertadores, que esté ahí en los puestos de privilegio, y en estas instancias creo que para Nacional no es casi una obligación ganar, conseguir la clasificación esta noche en el estadio de Atanasio Girardot. No es tanto, o sea, o mejor, el tema sí pasa por el fracaso en caso de ser eliminado, y se habla, por ahí se ha tocado el tema tangencialmente, de que estaría en entredicho la continuidad del técnico Alexandre Guimaraes de quedar eliminado esta noche. En cuanto al equipo para hoy, ¿ya tiene la base confirmada de la información que ustedes manejan? ¿Tiene todo el potencial a disposición Guimaraes? ¿Es así, verdad? Sí, todo el potencial. Es más, acá nos sorprende porque nuestro grupo deportivo local, que por fortuna pues manejamos una muy buena sintonía y credibilidad, esta semana tocamos el tema de unos jugadores que no han sido tenidos en cuenta ni en partidos locales ni en partidos internacionales recientemente, ¿no? ¿Qué pasó? Que para este partido los convocó a un Jayen Palacios que hacía rato no jugaba, a un muchacho nuevo, Jesús Zavala, delantero, convocó también a un muchacho Agustín Cano de las divisiones menores, que dicen que es una revelación, apenas hemos visto un partido y no pasó nada con él. Y nos sorprende eso, porque hace una convocatoria de 25 jugadores, dentro de los cuales pues la nómina base continúa, ¿no? Y creemos, y lo que hemos analizado y lo que hemos seguido, que no se va a salir de lo mismo. Aldair Quintana en el pórtico, Gerson Candelo, Gerson Mosquera, Emanuel Olivera, Danovis Vanguero en la defensa, volantes, el trío de volantes compuesto por Baldomero Perlaza, Brian Rovira y Sebastián Gómez, Harlan Barrera, Andrés Andrade, que son los creativos, y adelante el Loco Alves. Ese básicamente es la base de Nacional, y ahí no creo que salga el técnico a hacer alguna variación, porque ese es el equipo que le puede dar los recaudos que necesita para esta noche. Juan Diego, en cuanto al tipo de partido, ¿cómo lo imaginan ustedes? Allí habló de la prensa colombiana. ¿Creen que Libertad con esa ventaja de 1-0 puede ir a encerrarse, a meterse muy atrás, o lo ven parejo de igual a igual como Libertad lo jugó aquí en el Defensores del Chaco? Mire, ¿sabe una cosa, Víctor? Acá nosotros, dentro del análisis que hicimos, hemos hecho de Libertad, y esto también lo dijo el técnico Guimaraes en una rueda de prensa, acá de la última rueda de prensa, dijo que una de las cosas que le sorprendió es el poder de recuperación, de presión que tiene este equipo, de presión sobre jugadores importantes y la presión zonal continua en todo el terreno de juego, y la rapidez con la que ellos salen a hacer la referencia del jugador rival. Entonces no dejan pensar. Y miren que en Paraguay, en el estadio de Defensores del Chaco, no dejaron pensar ni a Rife Andrade, que es referente del equipo, es uno de los creativos. Harlan Barrera, a escasos dos remates al arco, 2-3 remates que tuvo, y eso por un espabilón que tuvo el equipo en defensa. Pero de resto vemos un equipo muy sólido, que puede complicar mucho las aspiraciones de Nacional esta noche, conociendo el tema futbolístico. De pronto en comunicación pasada yo le explicaba a don Arturo, le decía que es que Nacional tiene un problema. Nacional consigue resultados, es un equipo resultadista, más el juego no es el mejor. El juego de Nacional no es el mejor, y en este momento es la gran controversia que hay con el técnico, porque el equipo no hace un buen juego.
Entonces, al no tener un buen juego, claro, usted neutraliza el juego de Nacional, la efectividad se pierde. Y por eso vemos que esta noche, con cierto escepticismo, el desarrollo del compromiso acá frente a Libertad. La última, y agradeciéndote una vez más la gentileza. ¿Cómo está el clima allí en Medellín y si hay alguna previsión, no sé, de lluvia, algo por el estilo para el horario del partido, o sería sin precipitaciones esta noche? La semana anterior hubo mucha lluvia acá, sobre todo en horario nocturno. Esta semana ningún día ha ocurrido, ha habido precipitaciones y ha estado muy fresco el clima, ha estado muy fresco, no ha habido tanto sol. Me parece que es un clima muy perfecto para lo que va a ser el desarrollo del compromiso. No se asegura que haya temporada invernal, que haya alguna precipitación para la hora del partido, o sea que va a ser un partido en condiciones normales. Buen partido es el que deseamos y queremos observar esta noche acá en el Estadio Atanasio Girardot. Muchas gracias nuevamente por este tiempo, Juan Diego. Un abrazo para todos, muchos éxitos. Muchas gracias. Así pasaba Juan Diego Arroyave, colega colombiano que cubre Atlético Nacional. Para ellos, Atlético Nacional debería pasar esta noche, porque incluso usaba el término que hasta podría ser un fracaso en caso de que Nacional quede eliminado hoy ante Libertad. ¿Y ustedes no van a creer que Libertad va a jugar defensivo? Yo creo que puede tomar sus recaudos sin ser ultra defensivo. Me gustó la comparación que hizo Jorge, el partido que hizo en Quito. Ese partido puede ser puede servir como ejemplo. Yo apunto a esto también, decía, para mí es una prueba también para Garnero. Es una prueba para Garnero y para el cuerpo técnico. La materia pendiente se llama Copa Libertadores. Nosotros inflamos mucho el tema y para mí no es así. Yo te repito, dame un técnico después de Ever Almeida 2013 que haya puesto a Olimpia en el umbral de la Copa Libertadores. Dame uno. ¿Por qué Garnero siempre? Y porque con equipos que eran menos se terminó eliminando. Sí, pero el fútbol paraguayo, ¿te parece que está bien? ¿Por qué no clasificamos nosotros los últimos 2 mundiales? Porque tenemos un torneo de maravilla. Copa Libertadores el séptimo del mundo. El torneo a mí me encanta, y agradezco a los auspiciantes, quienes respaldan. El torneo me encanta en el fútbol paraguayo. Ya volver. En Barcos y Rodados hasta el lunes 19, carga 300 guaraníes menos por litro en Super 97 y Full 93. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Barcos y Rodados. La carga que más te conviene está en Barcos y Rodados. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, medios y manos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia, aromatiza ambientes y superficies, eliminando el 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido y en aerosol con el sello de calidad Base. Incluso se metió Nacional arriba peleando Guaireña, que antes no figuraban. Arturo, ¿quién va a ser el campeón del fútbol paraguayo? Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo y sea. Panal tiene una variedad enorme de seguros de los que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. Atención, porque abrir el semestre las pickups en Erimark con 15% de descuento en todos los accesorios sin excepciones. Te esperamos en una de nuestras sucursales Erimark, lo que la fábrica no te dio. Pónganse a pensar si Guaireña le gana a Olimpia antes de su presencia copera, el partido en Parques del Guairá. Luis, antes, yo estoy hablando, Arturo, a nivel equipos paraguayos en Copa. Nosotros recién hicimos un análisis, cómo lo vemos a River en Sudamericana, qué posibilidades tiene 12 de octubre. Y también tenemos que decir que Cerro, el año pasado se eliminó en Copa Libertadores de América. El torneo nuestro, sí, fantástico. Yo hablo de eso, sí, internacionalmente. No, Arturo, nosotros estábamos hablando con Pancho, sí, ¿por qué siempre le cargamos toda la tinta a Garnero? Otros técnicos también hicieron una mala campaña. En Cerro vino Russo y no hizo lo que tenía que hacer, porque a Russo lo trajeron como el campeón de la Copa Libertadores de América. En Olimpia, antes de Garnero, estuvieron los técnicos, el propio Francisco Arce, estuvo Jubero. No es que siempre Garnero, porque nosotros decimos, no, Garnero no cumplió, pero en realidad es Olimpia quien no cumplió. Libertad de repente no cumplió. Yo me acuerdo de ese partido de Copa Sudamérica de Libertad con Independiente, donde Libertad tenía más plantel y no lo ganó, no lo pudo ganar. Pero no significa que siempre el técnico sea el culpable. No, yo no apunto siempre que Garnero sea el culpable de lo que pasó en Olimpia. ¿Cómo te va, Andrés Torres? Buenas tardes.
Buenas tardes, Arturo, y a toda la mesa. Sos jefe del departamento socio de Cerro. ¿Cuál es la campaña que están haciendo ahora? Contanos, Andrés, captación, por favor. Arturo, a partir de hoy y hasta el viernes 30 de abril, entre todos los socios al día y los hinchas que se quieran asociar desde el día de hoy, van a estar participando en el sorteo de 10 camisetas oficiales Puma 2021 por día. Y los días en que juegue Cerro, vamos a sortear 15 camisetas oficiales Puma por día. ¿Qué más podemos decir? Contanos más lo que considera para los hinchas de Cesio, los socios de Cerro. Hacerlo con gusto. Perfecto, Arturo. De esta promoción van a participar todos los socios que se encuentren al día en todos los sectores, ya sea preferencia, platea, gradería. También van a participar nuestros socios del interior, que tenemos una gran masa de socios en todas las ciudades del país, y así también nuestros socios vitalicios. Nosotros contamos hoy con 8.500 socios al día que aportaron de diferentes formas. Muchos ya abonaron la totalidad de la cuota anual, otros pagan de forma semestral, otros de forma mensual. Entonces, de esta forma estamos buscando retribuir de alguna forma el apoyo que ellos nos brindan ante esta situación tan difícil que genera la pandemia para nuestro club y para todos los clubes del mundo. Y bueno, Andrés, que ya con eso y todo lo que están haciendo ahora con esta campaña, ¿qué más quisieran agregar o esta captación? Con gusto hacerlo, con todos los premios que tiene. Queremos recordar también que todos los socios en los partidos de torneo local tienen la posibilidad de estar presentes de forma virtual en el LED perimetral que está debajo de platea, solamente accediendo al portal del socio, haciendo el canje virtual de una entrada simbólica. Y también pueden estar presentes con una figura de PVC. El año pasado tuvimos más de 2.000 hinchas y socios, el 85% de esos 2.000 fueron socios, que estuvieron presentes en la platea durante todos los partidos del torneo local. En esta campaña también aquellos que accedan a la compra de la figura PVC, que para los socios tenemos una promoción de 2 figuras por 130.000, van a estar también presentes en los partidos de Copa. En todos estos partidos, seguidilla de muchos partidos que se nos vienen. Muchísimas gracias, Andrés, y aquí en Radio Monumental Fútbol Grande, cuando quieras disponer, charlamos y hablamos, el departamento socio de Cerro, Andrés. Muchísimas gracias, Arturo, por el espacio. No, por favor. Andrés Torres, jefe del departamento de socios de Cerro. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, Zapaternes, Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo ICRL. Ya arrancó la promo Familia Feliz de Gran Vía. Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granviaelite.com.py. Llega el Shopping Off al Mariscal. Desde mañana hasta el domingo, descuentos hasta el 70% en locales adheridos. Además vas a tener hasta 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito de Afinidad. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Gerard, uno antes y otro después y chao Risaca. Super ofertas en Electrovan por fin de temporada. Aire acondicionado Tokio de 12.000 BTU, cuotas de tan solo 159.000 guaraníes. Pasa por una de nuestras sucursales o llámanos al 519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Sobresale el partido Cerro Libertad el próximo domingo y atención con lo que viene. Guaireña Olimpia, si podemos hablar con Luis Cáceres contra el de Duarte, el partido del viernes. Van a hinchar por Guaireña, por ejemplo Nacional, Cerro Libertad, hinchas de Guaireña. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, cebollas de oro y plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. Y otro partido que atrapa es River Sol de América. La situación de River, la situación de Sol, la permanencia en la categoría. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado, estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py.
La Unisal y la APF te dan esta gran oportunidad. Estudia licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo, cupos limitados. Para más información ingresa a unisal.edu.py o llama a los números 0994319-160 y 0994319-034. Vine a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bucado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Bueno, compañeros, ¿cómo rodeamos el partido Nacional Libertad? Yo confío en Libertad. Yo creo que Libertad tiene cómo pasar esta zona, esta tercera fase y entrar a fase de grupo. Tiene un plantel hecho, tiene un técnico, para mí un técnico muy inteligente, le haya ido mal o no en Olimpia, tiene un técnico muy inteligente, por eso fue lo que fue tetracampeón del fútbol paraguayo, y por eso Libertad se fijó en él. Inclusive ya en su momento Independiente lo quiso repatriar, él pidió o él aceptó quedarse en el país porque está acostumbrado, porque le gustan los desafíos, y creo que sí puede dar algo más que lo que dio en Olimpia, puede darlo ahora en Libertad de Garnero. Importante para mí será que Libertad tenga el mismo ritmo que en el partido de ida, porque si es que le concede la posesión a Atlético Nacional estaría en un problema. Sí. Independientemente de que meta o no un tercer volante central para refugiarse un poco más, no debería cederle tanto protagonismo al rival, porque con la pelota dominada hace mucho daño a Atlético Nacional en la circulación y la mecanización de movimientos que tiene. Depende del sector donde haga esa posesión Nacional, porque si te lleva muy en tu arco no es bueno, pero si vos le podés sacar la pelota en el medio de la cancha y le encarás y podés hacer daño con los jugadores importantes que tiene, el Libertad tiene muchas chances de poder pasar. Hoy uno que tiene que estar fino es Sebastián Ferreira, por ejemplo. Claro, sí, normalmente dice tener uno o dos chances y esas chances tenés que convertir. Sí. De vital importancia. Visitante él, Iván Franco. Villalba está creciendo. Villalba está creciendo su rendimiento. Tiene que hacer un buen trabajo defensivo, que es lo ideal hoy. No solamente porque se metan atrás, sino defensivo en la pelea a cada pelota. Ahí lo va a sentir a Piris. La presión. Ahí va a sentir la ausencia de Piris en lo defensivo. Sí. Porque Piris es un lateral que no va mucho, pero que marca muy bien. Y tiene juego aéreo. Libertad se preparó para entrar en fase de Libertadores también. Tiene equipo y tiene con qué entrar, y tiene con qué superar al Atlético Nacional. Ahora no es un partido, no va a ser un partido fácil. La presión me parece que va a ser también, la presión futbolística, dentro del campo de juego va a ser fundamental para Libertad, presionarlo, hacerlo sentir incómodo, entrar un poquito en esa disputa de segunda pelota, desordenarlo un poco al Atlético Nacional también me parece puede ser interesante, importante para Libertad, y obviamente que no le conviertan rápido. Pero ¿cómo tomamos lo que decía el colega Arroyave? Él no juega bien, pero es resultadista, sí. O sea, tampoco es el equipo nacional. Tampoco es el equipo. Es como todo colombiano, toca bien, traslada bien el balón, juega de primera, pero sufre. Para mí es un equipo. Guaraní, el partido que perdió, si bien lo perdió después, hasta un resultado que me pareció abultado. Guaraní acá lo puso en su arco en un momento a Nacional. No aprovechó las situaciones. No aprovechó las situaciones, pero ahí demostró que tiene flaqueza defensiva. Sí. Tiene flaquezas defensivas, pero cuando tiene el control de la pelota y el control del partido te hace mucho daño. Claro, Guaraní no lo pudo llevar de igual a igual y por eso terminó llevando 5 goles en la serie. A diferencia de Libertad se plantó muy bien en el partido de ida, por eso es que hablamos de un Libertad que jugaron muy bien. Entusiasmante el rendimiento que tuvo en Quito, tiene razón Jorge, y esperamos ese mismo rendimiento ante un buen equipo que es Nacional. Y cuando gana el balón, Francisco, es que el Libertad pueda salir a atacar enseguida, lo más rápido posible. No hacer la transición y tratar de retener, porque tiene jugadores con esa velocidad para hacer ese daño. Yo creo también que va a sentir la ausencia de Tacuara, de Oscar René Tacuara Cardoso, que entró en el segundo tiempo en el partido anterior y cambió la forma de jugar a Libertad, fue mucho más directo. Pero también entró faltando poco. Sí, Tacuara. Pero él en su papel de asistidor es donde es importante, me parece. En eso de estirar la marca, atraer, llevar, es una cosa cuando ingresa Tacuara Cardoso a cuando, y obviamente las comparaciones no son buenas, digo. Le da un plus. Pero sí le da un plus, sí. A mí me gustó mucho Adrián Martínez el partido anterior. No sé por qué no lo
no lo pone de vuelta. Y podría ser variante también. Tiene una opción tentativa del equipo que manejamos, ¿verdad? Es lo que manejamos. Muchas veces Libertad se maneja de forma hermética, es la base inicial. Y la duda sería Adrián Martínez o Blas Cáceres. Claro. Y ahí en base a eso definir el aspecto táctico, porque después básicamente los otros 10 están casi definidos, salvo alguna sorpresa de último momento, porque Bocanegra está para jugar con Ramón Martínez. Y ahí, si se agrega Blas Cáceres, sería el tercer volante central, o si no, 4-4-2 con Adrián y Sebastián Ferreira. Mejía está lesionado o simplemente no está teniendo está en la consideración del técnico últimamente. Un segundo, por favor. Estamos con el señor Tulio Gómez, que es el propietario de la América de Cali. ¿Cómo estás, don Tulio? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Un saludo a grupo de trabajo de toda la gente que está en sintonía. Bueno, qué pena que la comunicación no es buena, porque es telefónica, si podemos entrar a través de la línea de WhatsApp, con la posición de la América y del gobierno de Colombia. Así que vamos a retomar con el señor Tulio Gómez. Ya volvemos. Viví la experiencia del cambio, elegí vos mismo el producto y el color para tu hogar. Asesores técnicos te esperan en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye, representa Frutos y los Andes. En Siopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia. Mesas de ping-pong, futbolitos, aro de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi al lado del Club General Díaz. Visita la web siopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. Ya volvemos después con todo el campeonato, lo que será, lo que se viene, Guaireña Olimpia en Parques del Guairá. Estamos hablando del partido entre River sobre América, la permanencia, y el partido de la fecha, Cerro Libertad. Ya volvemos. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Field. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, yerba mate Rubillá. Conoce nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante y chá, yerba mate y Rubillá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Llévate hoy mismo la MDL 125-150 o una HB 110 Bus Maruti sin entrega inicial, y además te llevas de regalo un electrodoméstico. Aprobate que la promoción es válida hasta el 1 de mayo o hasta agotar stock. Comunícate vía WhatsApp al 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como @LeopardPY. Maruti, la primera, la de siempre, la mejor. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 o 21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. ¿Te fijaste en los premios de CNT? 2.350 millones en premios, un Audi Q2, 1.500 millones en el poderoso y Silencio, sí, 100 millones de guaraníes y la Toyota Hilux 0 kilómetro. Animate a soñar, pedí CNT, por hoy. Y luego vamos a ver cuánto tiempo atrás estuvo Soldamérica en esta posición tan incómoda en el campeonato. Son 4 o 5 los que luchan por la permanencia en la categoría. 5 equipos luchando por el título. Ya volvemos. Señor, retomamos la comunicación con Tulio Gómez, propietario de la América de Cali. ¿Cómo está, don Tulio Gómez? Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo muy especial a sus colegas y a toda la audiencia que está en sintonía. Vamos primeramente por parte. Lo del partido del miércoles, inicio de fase de grupos ante Cerro Porteño. Finalmente la localía será en Bucaramanga. Buscaron otras opciones más cercanas, pero no quedó otra alternativa. Tendrán que hacer un viaje de varios kilómetros para ser locales. Sí, señor, porque el Estadio Pascual Guerrero le están haciendo cambio de luces. Van a poner luces LED y solo estará listo para jugar en la noche en junio o a finales de mayo. Por lo tanto, nos tocó buscar el estadio alterno porque en el Pascual solo podíamos jugar de día. Pero la Conmebol tiene pactados sus partidos de noche. Por esa razón nos vamos para Bucaramanga. Nos hubiera gustado el eje cafetero, pero no fue posible. Don Tulio, yendo a lo que planteábamos aquí, atendiendo las restricciones del gobierno colombiano con las delegaciones brasileñas principalmente, y como América de Cali también comparte grupo con Atlético Mineiro, ¿qué posición institucional asume América de Cali ante ese tema que puede llegar a ser una complicación? Bueno, Santa Fe también tiene rival brasilero, Junior también lo puede tener. Nos vamos a unir los clubes colombianos que participamos en Copa Libertadores y en Liga Sudamericana para pedirle al gobierno que los equipos brasileños vengan con prueba PCR en charter y encapsulados para que puedan jugar aquí en Colombia.
porque si no nos tocaría buscar un país vecino donde pueden ingresar los brasileños, pero confiamos en que el gobierno nos apoye en esa petición. Es decir, al unirse los clubes colombianos, ¿cree que se puede subsanar ese tema para que puedan jugar allí ante los equipos brasileños sin necesidad de salir a otro país? Sí, señor, pues obviamente conservando unos protocolos, exámenes PCR y encapsulados y en charter y siempre aislados. Es lo que buscamos. Queremos ofrecerle al gobierno unas garantías de encapsulamiento y de pruebas PCR para ver si es posible, porque irnos para otro país pues siempre nos queda nos encarece los costos, nos queda muy tras mano. Y ya en estos días van a estar realizando esa gestión. ¿En cuánto tiempo esperan la respuesta como para tener ya? Ya estamos gestionando eso. Esperamos la otra semana tener la respuesta. Don Tulio, y cuéntenos, cuando un equipo un equipo colombiano va a jugar algún partido a Brasil, ¿cuáles son las condiciones para la vuelta? ¿Ustedes no tienen que cumplir cuarentena o hay algunos días de encierro? Exactamente, eso es lo que nos preocupa, que nos toque cumplir cuarentena. Estamos también resolviendo eso, a ver cómo subsanamos eso. O sea, también agregamos entonces ese tema. Don Tulio, ahora hablando de lo netamente futbolístico, ¿cómo ve usted el momento de América de Cali? Este fin de semana tiene un partido clave para acceder a la siguiente ronda en el fútbol colombiano. Sí, señor, debemos ganar y por más goles que nuestro rival Medellín. Hemos tenido partidos excelentes, regulares y otros malos. Infortunadamente perdimos 2 partidos de local y eso nos tiene aquí haciendo cuentas. Esperamos mejorar. Hemos tenido algunos partidos lesionado a Adrián Ramos, nuestro goleador, o a veces sancionado a Duván Vergara o a Jesús o a Marlon. Hemos tenido dificultades, pero eso no es pretexto para decir que sí, que hemos jugado unos partidos mal. Don Tulio, ¿cómo ven a Cerro Porteño, rival paraguayo en Copa? Sí, es un equipo muy fuerte. Los paraguayos son muy fuertes en Copa Libertadores. Los paraguayos son muy recios, que le meten mucha, como decimos le meten mucha berraquera, mucha garra. No son rivales difíciles. De eso aquí hemos tenido varios jugadores paraguayos y los jugadores paraguayos son muy valorados en Colombia por ese pundonor y esa garra que le ponen. Don Tulio Gómez, un gusto poder conversar con usted. Muchas gracias por el tiempo. A usted muchas gracias. Un saludo y un abrazo a todos los paraguayos. Igualmente. Con mucho aprecio. Muchas gracias. Así pasaba el señor Tulio Gómez, propietario de América de Cali. Se van a unir los clubes colombianos que participan en torneos Conmebol. Van a hacer un pedido al gobierno para que dejen ingresar a las delegaciones brasileñas y no tener problemas con salir de Colombia para la localidad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla, 1751 Casi Covichec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, los mejores precios con IO tablet Smart de 32 pulgadas más Airy Mouse, contado 1.514.000 guaraníes. Compran io.com.py. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y cómprate eso que tanto querés. Y la primera cuota la pagas recién a los 90 días. Comunicate al 414-3030. En Visión Banco vos estás primero. Las cosas cambian para mejorar, como el Machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención y un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, el Machetazo ahora es El Ahorrazo. Te presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de Mburucuyá Frutica. La más fresca combinación, muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Mburucuyá. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, alcanzando premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. ¿Cómo te va tu audio? Hola Arturo, un saludo cordial para vos y para tu audiencia. Bastante bien, gracias a Dios, bien. Bueno, perdón si te interrumpo, estoy haciendo desde casa el programa y el tema se llama delay cuando hay cierto retraso. Recibiendo a Olimpia en este partido, y Guaireña es protagonista del campeonato, bien se sabe, aún eliminado la Sudamericana, están ahí peleando ahora el campeonato. Contanos cómo está vos, cómo está el plantel, ahora recibiendo a Olimpia y Guaireña y peleando el título de este torneo.
Bien, Arturo, bien, gracias a Dios, bien. Estamos con el plantel completo. El otro día hicimos un partido bastante bueno ante Libertad, ante uno de los punteros también. Tal vez el primer tiempo no fue bueno y el segundo tiempo volvimos a ser el mismo equipo de siempre, el equipo intenso que pelea todas. Salimos a presionar un poco arriba a Libertad y bueno, lastimosamente fallamos un penal y bueno, vinimos con la derrota, pero bastante bien, ¿verdad? El segundo tiempo nuestro fue bastante bueno y es lo que siempre solemos hacer, ¿verdad? Ahora recibimos a Olimpia que viene de empatar, sabemos que tiene partido de Copa en la semana entrante, pero no obstante, nosotros vamos a tratar de llegar de la mejor manera posible. Últimamente, hace tiempo que no perdemos nueva local y queremos seguir por ese mismo camino, ¿verdad? Tratar de sumar de a 3 y ir siendo protagonistas siempre. Claro, y ocurre fecha a fecha, cuando hay 5 candidatos al título, ahora Guereño Olimpia pendiente, Cerro de este partido, Libertad de este partido, Nacional, ustedes por un mismo intereses Olimpia. Estamos hablando de 5 pretendientes al título, Troadio. Así mismo, Arturo, el torneo es bastante corto, vamos por la tercera fecha ya que vamos a disputar de las revanchas y bueno, nosotros sabemos bien que si ganamos de local, después le tenemos a Cerro, tenemos Guaraní y tenemos River de local, ¿verdad? Y tratando de sumar de a 3 acá en casa, podemos aspirar cosas importantes, ¿verdad? Nosotros vamos paso a paso, somos aspirantes al título por el lugar donde estamos, ¿verdad? Por la posición que estamos, pero vamos paso a paso, somos conscientes de lo que somos un equipo en consolidación, ¿verdad? Pero estamos bien, confiamos demasiado en lo que podemos hacer. El otro día hablé con el plantel, nosotros con el mismo plantel, contra los mismos rivales terminamos primero en la primera rueda y por qué no soñar terminar nuevamente primero en esta segunda rueda y ser protagonista, ¿verdad? Vos fijate, Troadio, en un campeonato tan interesante y apasionante como este, por lo menos en mi punto de vista. Fíjate vos los que están luchando la permanencia, título, y fíjate que doblan a media, es decir, entre arriba y abajo de 10 equipos, genera esto que hace tanto tiempo no tenemos, ¿no? Especialmente en la lucha al título, todo muy apretado y uno dependiendo del otro todavía. Y eso se notó desde el año pasado que nos tocó la posibilidad de estar en primera división. Fue muy parejo todo, fue muy parejo. Nosotros, siendo un poquitito regulares, conseguimos objetivos muy importantes el año pasado, que fue la permanencia. Con algún puntito más conseguimos una sudamericana y estuvimos a punto de jugar una final, ¿verdad? Entonces, eso a nosotros nos da la pauta, eso nos da saber dónde estamos, ¿verdad? Te vuelvo a reiterar, nosotros terminamos primero, 4 equipos en la primera colocación en la primera rueda. ¿Y por qué no soñar? Son los mismos equipos, los mismos protagonistas, nosotros también, gracias a Dios no tenemos tantas bajas que durante la primera rueda sufrimos bastante, nunca pusimos excusa de eso, pero sufrimos bastante sinceramente, muy complicada la situación que estamos pasando, pero soñamos paso a paso. Este partido va a ser qué jugador no quiere jugar contra Olimpia, estamos bastante motivados, tuvimos un segundo tiempo muy bueno contra el Libertad, contra uno de los mejores equipos de nuestro torneo también, y eso nos da la certeza que podemos, ¿verdad? Entonces nos da ese sueño también que podemos pelear ahí arriba, pasito a pasito, partido tras partido, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo hace con el plantel? ¿Ya tenés el equipo listo para el partido? ¿Que hagan en duda, Troadio? No, hoy entrenamos en forma liviana nuevamente, Arturo, más la parte regenerativa porque hace tiempo que no tenemos, hace semanas atrás que ya no tenemos tanto tiempo de ir corrigiendo nada, nos abocamos más en la recuperación de los jugadores. Nosotros jugamos el jueves pasado contra River, después 72 horas después ya jugamos contra el Libertad, entonces lo que más estamos insistiendo es en la recuperación de ellos. El día de mañana tal vez definiremos el equipo, tanto secreto no va a haber, creo que pondremos lo mejor que tenemos porque queremos puntuar acá de local. Bueno, y finalmente soy llamado al orden por los árbitros. ¿Qué te está pasando, Troadio? No, son amonestaciones nada más. Arturo, eso, el otro día me amonestaron porque reclamé que a Francisco Parra le rompieron el tabique nasal y ni se toman la molestia en por lo menos revisar, ¿verdad? Son reclamos normales de un partido. Yo creo que en todo este tiempo que estoy dirigiendo,
una o dos veces me habían echado del campo de juego, ¿verdad? El año pasado me echó, creo que Marcos Galeano por festejar un gol. Después son amonestaciones normales, por reclamos normales, que por la manera que por ahí nosotros vivimos también el partido de afuera. Nosotros, obviamente, es la manera que vivimos nada más, Arturo. Yo nunca le falto respeto a nadie. Estamos gritando, arengando a los jugadores. Y el otro día fue por un reclamo normal. Fue por un reclamo normal que para mí fue justo, ¿verdad? Que cuando además hubo sangre, le rompieron el tabique nasal, que obviamente fue por una acción que sucedió anteriormente, ¿verdad? Y ni revisaron. Es por eso nada más. Bueno, Claudio, siempre me voy a hablar contigo, te pregunté lo último porque me picaba la curiosidad también, sentaste en una posición. Claudio, se viene de luego un partidazo, Guaireña Olimpia. Chao, Claudio, gracias. Chao, Arturo, un abrazo cuando guste siempre. Gracias, Luis Paredes. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebio Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, dos locales, Casa Central, Subillala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Habíamos quedado pendiente una nota con Gustavo Costa, el técnico de Guaraní. Bobadilla, creo que viajó o estaba viajando vía Foz de Iguazú. A ver si no podemos actualizar si ya viajó, si no viajó, rumbo a Fluminense, a Río. Tu nuevo espacio te espera en el Parque San Francisco Caguazú de la Loteadora Inmobiliaria, sobre la ruta número 3 y 100 minutos del centro de la ciudad, zona residencial con luz eléctrica. Para más información, ingresa a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria o llamanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández de Río, y rentamac.com.py. Estilugar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo Cáceres, numerosa Concepción, Estilugar. Las auténticas toscanas son de pizza prácticas, de cocciones tan riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional pizza nutrida de sabor a tu vida. Pudieron ser 6, pero quedaron 5. Y vos sabés, Gustavo, a qué me refiero. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Bien, pudieron ser 6 y quedaron 5. Lucha por el título de este campeonato, Gustavo. Sí. Un campeonato puede pasar cualquier cosa, pero es un campeonato que se dan resultados que no hay alguien que saca, que se puede cortar solo. Así yo pienso que los partidos son muy parejos todos, cualquiera se puede dar resultados, más ahora que empiezan todos, ahora casi todos empiezan a jugar en la Copa. Es un campeonato que está... puede ser, lo puede lograr cualquiera. Cualquiera lo puede ganar, por eso estamos diciendo de este campeonato atípico. Hace bastante tiempo que no tenemos tantos competidores arriba. ¿De qué estás arrepentido? ¿De qué partido pudiste haber hecho mejor y no lo hiciste por culpa tuya, Gustavo? ¿O un planteamiento? ¿Se puede ventilar o queda paredes adentro? No, tenemos una racha que nos fue todo para atrás. Partido que no deseábamos perder y ya perdiste, y ahí, y después arrepentirte, bueno, a veces te arrepentís, después pero he dado algunos cambios, como pagaste para el equipo, pero yo pienso que tuvimos ese bajón que nos salía todo al revés, si nos pateaban y metíamos nosotros la pelota adentro, pegaban uno, y no podíamos salir de ese tobogán que nos sabíamos que nos estamos cayendo. Bueno, y Gustavo, ¿por qué lo dejaste ir a Raúl Bobadilla? Yo no soy quien para no dejarlo ir. Y aparte va a jugar a la Liga
para mí es la mejor liga hoy que hay para jugar y no puedes cortar la carrera. Aparte sabes que todos los equipos más sacando el Brasil, Jamaica, el único que se puede dar el lujo de que si te viene a buscar un jugador no te salir es el Brasil, pero después andar arriba, Boca, si hoy vamos a sacar a un jugador que venga un jugador te lo da. Por hoy los equipos más que nunca hoy con esto que estamos pasando se necesita recursos para poder resolver todos los gastos. Y sí, una situación difícil también por lo que está pasando hoy. Y finalmente te preguntamos, Gustavo, viene partido contra el 12 de octubre, clasificado a la Sudamericana. La fiera Fernando Fernández otra vez ocupando la titularidad en Guaraní. ¿Y cómo vas a ganar lo que viene, sabiendo que esto va terminando de a poco sin posibilidad de Guaraní de título en este primer torneo? Los partidos son partidos durísimos, pero se viene muy bien, de verdad cosas importantes de esta clasificación, y nosotros, como dice el jugador, nosotros tenemos que tener lo más alto posible. Lo que tenemos que tratar de mejorar, ir mejorando, cada uno recuperar su mejor forma, ir levantando de a poco, y bueno, sumando a 3 y tratar de terminar lo más arriba posible ahora. Aquí tenemos todos estos partidos, bastante, que bueno, y que hay que dejar una buena imagen y llevar a Guaraní, no te voy a pedir campeonato, porque ya no se puede, pero capaz que terminar ahí arriba. Y sí, está luchando Guaraní, pero tiene una realidad del puntaje también, y 5 equipos peleando el título de campeonato. Estamos hablando de Guaireña Olimpia 2, Nacional 3, estamos hablando de Cerro Libertad 5 arriba en la tabla. Un saludo al aire, Gustavo, gracias por tu tiempo. Un abrazo para todos. Gracias, muy amable. Gustavo Costa. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Depósitos San Cristóbal, materiales de construcción en general. Casa Central de Subillala 4995, casi La Victoria, kilómetro 4,5, teléfono 0982-118-116 y 021-613-130, Depósitos San Cristóbal. No hay asado sin choriqueso de Charty, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano, que está buenísimo encontrarlos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país. Embutidos Charty, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chartizer. Contigo, niño, tenemos la intermedia con el niño, con Luis. Toda la intermedia, la fecha que se viene el fin de semana, partidos más que destacados, por ejemplo, el fin de semana, Rubio Ñutriniense, duelo de barrio, allí el sábado por la mañana, a las 10 de la mañana, uno de los juegos más importantes el fin de semana, Trinidense enfrentándose a Rubio Ñu en la Arboleda. En Banco te damos la oportunidad de hacer la financiación de maquinarias e implementos agropecuarios con tasa del 5% en dólares y 8% en guaraníes. Hasta en 5 años. Visita la web, entérate de todos los beneficios. Llámanos al 325-5000. Banco, un banco con raíces. La Agrícola Serie Seguros de General. Seriedad en Seguros. Avenida Mariscal López 5377. Teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay. Quitadol. El viernes arranca muy todo especial a los aficiantes, las firmas que hacen posible la cobertura de fútbol a lo grande. Radio Monumental, reconocimiento muy especial a quienes nos respaldan publicitariamente en los programas diarios y las transmisiones de fútbol. Los mejores lotamientos lo puedes conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mexores opciones. Contacta con nosotros al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan. Tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. El viernes arranca todo con General Caballero, el equipo de Juan León Mallorquín recibiendo a Tacuaré, 16 horas. Será el partido que va a abrir la jornada 2 de la intermedia. General Caballero Tacuaré
corrección, nuevo horario, 15 horas, nuevo horario para este partido. Picho Milas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivos y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón deliciosamente natural. Ferro Parecida con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferro Parecida, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimon en una plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Dimo nos une, unite a Dimo. En el estadio Carendú será ese partido General Caballero de Mallorquín ante Tacuarí a las 15, nuevo horario para este partido el viernes. El sábado por la mañana en el Antonio Aranda, 3 de febrero, recibirá a Capiatá, atractivo partido en el este del país, 10 de la mañana el sábado. Mega descuentos en Punto Farma este viernes y sábado. Tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 358 puntos en todo el país. Realiza tu compra desde la web .farma.com.py. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Entra a la cancha de cheddar bun de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram Mostaza. 3 partidos por la mañana el sábado. Otro de los juegos destacados en la Arboleda, Rubio Ñu Trinidense. El duelo barrial allí, Rubio Ñu Trinidense, 10 de la mañana en la Arboleda el sábado. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5 media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Síguenos en redes sociales Universidad La Paz. Nerviginal Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nerviginal Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio, del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En el estadio Los Fundadores, así lleva por título el nombre allí de Guaraní de Trinidad, que por primera vez va a recibir un partido en la categoría intermedia. Guaraní de Trinidad, Fernando de la Mora en su campo. En el estadio Fundadores, el sábado por la mañana se juega este partido. Guaraní de Trinidad, Fernando de la Mora. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más su fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, te exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostar a la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Luego tenemos también todo lo que tiene que ver con la conformación de la serie, nos van a decir con Víctor Villara también, ¿qué pasa si pasa Libertad? ¿Qué ocurre, digo? ¿O va a la Sudamericana? ¿Tenemos la programación, niño? Sí, señor, estamos recién en la mitad de la intermedia. El domingo en el Juan José Vázquez a las 10 de la mañana, Santaní, 2 de mayo, 10 de la mañana, Santaní, 2 de mayo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bmayflores. Gran feria online en tupi.com.py. Hasta hoy vas a encontrar ofertas inigualables. Hace tu pedido online más fácil que nunca, al contado y en cuotas. Tu mejor tienda online con los mejores beneficios, la gente sabe. Tupi. En Castrol vamos a proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se llenan a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarnos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Atractivo partido igualmente el domingo por la mañana en el estadio El Rayadito, San Lorenzo, local ante Resistencia, 10 de la mañana, San Lorenzo, Resistencia el domingo. ¿Sentís que te duele todo? Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápida acción, que alivia dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles en plastina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espino Tu Centro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, en Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espino Tu Centro y @ Tu Centro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Seguimos con la intermedia, niño. Recién se movió el balón. ¿Cuántos equipos del interior participando, niño? Sportivo Iteño Atera, dos equipos de la zona interior igualmente se enfrentan el día domingo por la tarde a las 15 en el estadio Salvador Morgan. Iteño Atera, 15 horas. Arranca con todo con quien
en tu compañera que en la viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la broma y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Únete a la mayoría elegí que engancha con respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto y que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía pura para un mundo que no se detiene. Ahora con Casa Grutter puedes hacer tus compras desde nuestra página web casagrutter.com.py. Nosotros llegamos hasta vos. Y lo mejor de todo, precio mayorista a partir de 3 unidades iguales del mismo producto. casagrutter.com.py. La seguridad de comprar a precio mayorista desde donde estés. Si quieres, seguimos contigo, niño. Más de repaso de partidos, decíamos el duelo entre dos equipos de la zona interior. Iteño Atirá el domingo por la tarde, igualmente a las 15 en el Bosque de Paíño, así se conoce el estadio de Fulgencio Yegros, que habilitó su campo para recibir a Ameliano a las 3 de la tarde. Si querés, ¿cuántos partidos te quedan? General Díaz Independiente el lunes a las 19 en el estadio Adrián Jara, así los 9 partidos de la intermedia. Independiente que ganó de visita a Capiatá Niño 3-0. Así mismo comenzó con el pie derecho el equipo de Caballero 3-0 ante General Díaz, que perdió ante Resistencia. Muy bien, y retenemos el partido de la fecha Cerro Libertad el domingo, ni hablar de lo que viene. Guaireña Olimpia, ahí está Nacional ante Sportivo Luqueño. Si querés dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Asismet te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar superior. Te garantiza las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Por eso le preguntaba a Gustavo Costa el tema de Bobadilla, que lo dejaron ir, compañeros, al Fluminense, porque si se quejó Gustavo Costas de no tener jugadores, se va una figura que si no es tan importante hoy, porque cuando fue llamado a la selección venía bien, va a ser una resta en Guaraní, ¿no? Importantísima, sí. Importantísima la resta. Y yo pensé también, Narcía Arturo, pensar que Gustavo pudo haberse ido de Guaraní por no tener jugadores, y después se pusieron de acuerdo con el presidente y llegaron algunos, y se le va uno de los referentes, porque quieras o no, hace unas fechas atrás estábamos discutiendo en la mesa que si bien no tiene el mismo nivel que demostró cuando fue convocado a la selección, contra Cerro ingresó y causó problemas. Sí. Contra Libertad no jugó bien, pero también obligó en ese respeto rival que impone a los rivales. En los partidos de Copa él venía siendo el titular. Sí. Y es un jugador ya, un jugador hecho, un jugador que se lo respeta por lo que significa. Yo no sé si está a la altura de Tacuara y Roque, pero yo creo que después de Tacuara y Roque es uno de los delanteros con más prestigios en el fútbol paraguayo. Sí, explicaba a Costas que no le puede cortar la posibilidad más en este momento, porque viene un equipo de una liga poderosa que encima va a jugar Copa Libertadores, pero también a la par, uniendo en este caso o dividiendo los caminos. No le puede cortar la posibilidad al jugador, pero como Guaraní del otro lado ya no está peleando a nivel local, lo mismo, o sea, le abre las puertas para salir, porque Guaraní no tiene los mismos compromisos que tenía a inicio de semestre, ya que quedó fuera muy temprano de Libertadores. Víctor, pero lo pierde para el segundo torneo. Que la corre hasta diciembre. Exactamente, hasta diciembre, así mismo. Y ahí va a tener que buscar el ver si lo puede recuperar en caso que Guaraní clasifique a Copa Libertadores del 2022. Y eso dependerá ya de Fluminense, porque hay una opción de compra. Exactamente. Una opción de compra, entonces ahí depende del rendimiento de Bobadilla y de lo que tenga Fluminense como disponibilidad económica. El jugador con más prestigio de Guaraní es. Sí, me parece que sí, el más representativo por lo menos en cuanto a nombres y en cuanto a trayectoria. Y acuérdense que cuando habíamos hablado con Juan Alberto Acosta era la renovación, creo que por 2 años más. Sí, inclusive él habló, Arturo, de Servio, de Bobadilla, y se me está escapando otro jugador con quien renovó Guaraní y ahí costó mucha plata. No es Morel. Sí, con Florentina habían renovado también hace poco. Y le aumentaron el sueldo también. Sí. Poniendo en el lugar del futbolista, a ver, el desafío es muy lindo, es un club grande, Fluminense, la Copa Libertad, pero él va a tener que ir a ganarse el lugar, no es que va como titular y va a entrar ya, o sea, digo, desde ese punto de vista, si es que quería continuidad futbolística, todavía no sé si lo va a tener de entrada. No le van a dar el delantero titular del Fluminense, Raúl Bobadilla. No. Yo no sé si eso va a ocurrir. Ahora va a tener que ganarse un lugar en Brasil. La pregunta también es, Pancho, ¿por qué se va? No estaba más contento en Guaraní. Guaraní ya no estaba contento con Bobadilla. El presupuesto era alto.
yo lo veía enojado, le veía fastidiado con él mismo. Él entraba y a los 3 minutos contra Cerro tenía tarjeta amarilla, ¿se acuerdan? Protestó una falta. Yo creo que pasa mucho por saber que es una gran oportunidad que le aparece en el camino, que él es consciente que no está en el mejor nivel y salta de Guaraní a Fluminense. Es como un regalo, decimos. No, yo no digo regalo, que no tiene mal, pero dice, es un regalo del cielo. Le llegó en el momento. Exactamente. Y tenés que la diferente no me llama la atención si esta Coincido. oferta llegaba a la Raúl Ubadilla del anterior campeonato, donde inclusive en algún momento tenía nivel de selección y fue convocado, pero este Raúl Ubadilla hoy día no compite con los demás que están inclusive en Guaraní, o sea, es uno más. Por eso hasta llamó la atención que Fluminense se fije hoy que va a jugar Copa y lo llevan con el rótulo de refuerzo. Cuando Churín se va a Gremio, a Cerro se le facilitaron todas las cosas. No perder al jugador, porque el jugador se podía ir gratis en meses más. Cerro debía por el paso del jugador. Entonces, como que te viene la oportunidad y vos decís, tomo, agarro esto o después no sé qué va a pasar. Bueno, ya volvemos al caso de Bobadilla Raúl en Guaraní, ahora Fluminense. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Splitock Extense con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y clea que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío menos tiempo. Splitock Extense, el aire superior con el pacto de confianza eligió. Ya se podría haber manejado la transferencia de Morel, como decía Alfredo, y quedó todo parado. Tenés un kilo que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente Western Union en Paraguay. Escribiros al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal a fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tecuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren la Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga, vida semilla quemada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. 13:39. Miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral hasta 50% con todas las formas de pago. Haz tu pedido al delivery 627-7000 al WhatsApp 0985-689-701 a tu sucursal preferida. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter Speed. A gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. Niños, vamos con Luis, programación de viernes, sábado y domingo de primera división. Cuando usted prepara milanesas o croquetas, hágalo con galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que queda en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Innovar nos toca a todos, por eso el BNF te trae pagos QR. Compras desde tu celular en miles de comercios adheridos de manera fácil, práctica y segura. Pagos QR del BNF, tu nuevo efectivo. Vamos con todo el repaso de la fecha del fin de semana. El viernes, 2 partidos. Guaireña Olimpia, 18 horas en el Parques del Guairá. En Barcos y Rodados hasta el lunes 19, carga 300 guaraníes menos por litro en Super 97 y Full 93 o consulta estaciones adheridas en las redes de Barcos y Rodados. La carga que más te conviene está en Barcos y Rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y disposición inmediata. Coordinando excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria SEA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, ambientes y manos. Sanitizantes para manos Base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico el 70% con acción humectante, que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos Base. El viernes igualmente en Itagua, 12 de octubre, Guaraní 2015. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Panal tiene una variedad enorme de seguros de los que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. Atención, porque el mes de abril es el mes de las pickups. Con Erimar, con 15% de descuento en todos los accesorios sin excepciones. Te esperamos en una de nuestras sucursales Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la Canchonza contra Super. Cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 hectáreas al precio de 93. Juga de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 con Petrol. ¡Vamos! Más de la fecha del fin de semana, el sábado en Barrio Obrero, Nacional Deportivo Luqueño, 17:45 el partido. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Ya arrancó la promo Familia Feliz de Gran Vía. Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes. Ingresa a granvialid.com.py.
Llega el Shopping Off al Mariscal desde mañana hasta el domingo. Descuento hasta el 70% en locales adheridos. Además vas a tener 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito de Afinidad. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. El sábado igualmente en los Jardines del Querito juegan River Sol de América a las 20 del partido. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chao Rizaca. En Electroban contamos con los descuentos de otoño. Cocina Tokio Dallas de 4 hornallas en cuotas de tan solo 72.000 guaraníes. De regalo una hervidora eléctrica. Visita nuestra tienda online en electroban.com.py. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama un día en WhatsApp al 619-0000. También desde la app Toyota en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos y joyas de oro y plata y mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. El domingo 17:45 Cerro Porteño Libertad. Mentavic y Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares de Membaltor seguro y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentavic y Crema es un producto de Laboratorios Indufar, CISA. Sanre S.A. te asesora en todas las necesidades tecnológicas de tu empresa. Centro de datos, infraestructura, seguridad, servicio y soporte. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Tenemos Copa Libertadores Sudamericana las llaves, Víctor. Sí, así es, para dejar en claro cómo está el panorama con Libertad. Libertad sí clasifica, va al grupo F de la Copa Libertadores, comparte grupo en ese caso con Universidad Católica de Chile, Nacional de Uruguay y Argentinos Juniors. Si es que hoy avanza, Libertad debuta en su grupo el próximo jueves, en condición de local ante la Universidad Católica de Chile a partir de las 20. La Unicel y la APF te dan esa gran oportunidad de estudiar licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo. Cupos limitados. Para más info, ingresa a unicel.edu.com.py. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. 1344. Viví la experiencia del cambio. Elegimos mismo el producto y el color para tu hogar. Asesores técnicos te esperan en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Estamos, Víctor. Arturo, noticia fresquita de último momento. Cerro no acepta jugar domingo de mañana. Cerro quiere jugar domingo de tarde y va a ser el pedido vía APF cambiar el horario, o sea, cambiar de día el partido que viene de Copa Libertadores. En vez de jugar martes, jugar miércoles. Va a pedir jugar miércoles. Me decía Andrés Mota hoy, esta mañana, que pedirá cambiar la Copa Libertadores de América al partido. Sí, y jugar domingo de tarde. No acepta jugar domingo de mañana. ¿Y vos crees que la Conmebol aceptar? Y no sé, Arturo, yo creo que si se le complica el tema de la televisión no va a aceptar, pero así como creo que las relaciones tampoco son malas. Si la APF intercede podría, ¿por qué no ubicar el partido, acomodar el partido? Bueno, Cerro quiere cambiar la Copa y jugar domingo a la tarde. Luis. Álamos, porque si es vinos Álamos distribuye, representa frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, aros de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en autopista Silvio Petirosi al lado del Club General Díaz, en la web ciopar.com.py o síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel Mike Feel. Estamos con la Copa, niño, Víctor. Sí, y en el caso que se elimine Libertad, que es la otra alternativa, lógicamente, también va el grupo F, pero de Copa Sudamericana en ese caso, y ahí compartiría zona con Newell's, Atlético Goianiense y Palestino de Chile. Si pasa eso, también debuta el próximo jueves por fase de grupos a las 20:30 de local ante Palestino. Ponemos en claro las dos posibilidades. Lógicamente todos queremos que avance Libertad, pero hay que dejar en claro qué pasa si clasifica y qué pasa si se elimina. 13:46. La hierba no se le niega a nadie, la Guampasí, Yerba Mate Urubillá. Conocer nuestras variedades: Pantanal, Nativa, Relajante, ya Yerba Mate Urubillá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para ustedes, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. 13:47. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. ¿Qué pasa con Pablo Guerrero?
Guerrero en Perú, Pancho? Bueno, hay una información que rebota en todos los medios peruanos porque el Inter de Porto Alegre, que estábamos hablando justamente días pasados de que va a ser rival de Olimpia, dejó en stand-by la renovación del contrato con José Paolo Guerrero. Y se habla de un acercamiento del Club Alianza Lima de Perú, que ya hizo una oferta y un acercamiento, un sondeo en realidad, para ver si puede contar con Farfán, que ya es de la Alianza, y también de José Pablo Guerrero en este caso. ¿Por qué? Porque asumió un nuevo gerente deportivo en el Inter de Porto Alegre que se llama Paulo Brax, y que vino con una idea de potenciar a los jóvenes y dejar a los de mucha experiencia de lado, y el presupuesto, también hacer un recorte de presupuesto, y allí entra un poquito el tema monetario del sueldo que gana José Pablo Guerrero en el Inter de Porto Alegre. Entonces, a partir de allí, esta información que surge esta mañana en Porto Alegre, pero que rebota en todos los medios peruanos, se está hablando de eso en Perú. Entonces, en stand-by la continuidad de José Pablo Guerrero en el Inter de Porto Alegre. Ahora, ¿Alianza perdió o recurrió para mantener en primera en Perú? La Alianza finalmente se quedó por decisión del TAS. No, pero se quedó por el TAS. Iba a descender Alianza y se quedó en primera, o si no iba a estar jugando en la D. Por punto descendió y por el TAS volvió a primera. Llévate hoy mismo la MDL 125-150, una HB 110 Bus Maruti sin entrega inicial, y además te llevas de regalo un electrodoméstico. Promoción válida hasta el 1 de mayo. Comunicate vía WhatsApp al 0981 48 41 35. Maruti, la primera, la de siempre y la mejor. Hernán Barcos también está en Alianza Lima, es guaraní. 2.350 millones en premios, un Audi Q2, 1.500 millones en el poderoso y silencio sí, 100 millones de guaraníes y la Toyota Hilux 0 kilómetro. Animado a soñar, pedí CNT por Emoy. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados y laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, hace 46 años cristalizando sueños. Todo lo que viene el campeonato y la próxima semana cargada ya la agenda de Copa Libertadores Sudamericana. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villara 1751 Casi Covillac, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, los mejores precios con IO celular Huawei i9S 128 GB contado, 1.877.000 guaraníes. Compran io.com.py. 1349. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa a la app Visión Banco, seguir los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Tenemos a mano, compañeros, la programación de la Copa Sudamericana y Libertadores la próxima semana. Sí, el martes debuta Olimpia ante Deportivo Táchira, de visitante, a las 18:15 por Copa Libertadores. Después de eso, también ese martes por Sudamericana juega 12 de octubre ante Rosario Central. A las 20:30 juegan en Villa Lisa el día martes. Pasamos al miércoles con el encuentro entre América de Cali y Cerro Porteño. Se va a jugar en Bucaramanga este encuentro, 22. Uno y uno con Luis. Uno y uno con Luis. Allí la programación de la Sudamericana y la Libertadores, Luis. Las cosas cambian para mejorar, como el Machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, en un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar en Bruguyá Frutica, la más fresca combinación, muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Buruguyá. Seguimos, ya decíamos lo del martes. Olimpia por Libertadores, 12 de octubre por Sudamericana. Miércoles, América de Cali, Cerro Porteño, 22 horas de aquí de Paraguay en Bucaramanga. Será este partido el debut azulgrana en Copa Libertadores. En la Conmebol tenemos la pasión por la justicia, manteniendo el mismo formato en todas las competiciones y lograr 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos del viaducto de General Santos, San Isidro, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran super es sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador, despertar al albirrojo. Super Espuma. Y el jueves de la semana que viene, el partido que tenemos hasta aquí confirmado es River ante Corinthians a las 20:30 en el Estadio Defensores del Chaco. Habrá otro partido internacional ese día, pero se espera confirmación de si clasifica hoy o se elimina Libertad y va a Sudamericana. Libertad también va a tener que jugar ese jueves, como decíamos. Si va a la Libertadores, juega ante Universidad Católica de Chile el jueves a las 20 aquí en Asunción, y si se llega a eliminar hoy va a Sudamericana y también juega el jueves
ante Palestino, en ese caso también en condición de local, 20:30, en ese caso el horario del partido. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro de combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, dos locales, Casa Central de Sevillana, Caserías, Tomello, Asunción y sucursal. ¿Con qué dijiste, Luis? Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, dos locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi, R.I. de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti@info@tapiti.com.py. 13:53 en instantes en voz alta. Proyecta tu futuro con Brandon Loten Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utonono en cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 443-600. La loteadora inmobiliaria 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Cerrillo, Abu, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Las auténticas toscanas son tu pizza. Prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa nutrice sabor a tu vida. A las 18 estábamos con el extra en el PI 1080M Monumental y hoy arrancamos con los clasificados a la Sudamericana y la prioridad que le dan al campeonato. Quique Landaida River, Pedro Sarabia 12 de octubre. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Cacico, Ronald Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Depósitos San Cristóbal, materiales de construcción en general. Nueva sucursal San Lorenzo, Ñambú, Manuel Ortiz Herreros, parada de la línea 45. Teléfono 0984-100-326, Depósitos San Cristóbal. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontrarlos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. 13:54. En Bancap te damos la oportunidad de hacer la financiación de maquinarias e implementos agropecuarios con tasa del 5% en dólares y 8% en guaraníes hasta 5 años. Visita la web y entérate de todos los beneficios o llámanos al 325-5000. Bancap, un banco con raíces. Correcto. En 15 días Clásico y Cerro no acepta domingo a la mañana, ¿no? Así es, no acepta domingo a la mañana, va a intentar cambiar el día del partido, pasar del 4 al 5. Para eso va a presentar una nota a la Conmebol y va a estar apoyada por la APF, que también va a mediar para que Cerro pueda conseguir el objetivo. Y se juega el domingo a la tarde. Así es, Arturo. Y bueno, Cerro va a medir. ¿Con quién tenía que jugar Cerro ese día? El que pide cambiar la fecha. Con Mineiros. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. En nuestro país. Contra Atlético Mineiro. ¿De qué día? En Brasil De visitante. En Brasil de visitante. De martes a miércoles pasaría el partido. ¿Y el miércoles quién juega? Y miércoles juega Paraguayo. Olimpia ante Inter de Porto Alegre ese miércoles. ¿Y a qué hora juegan? A las 20. A los dos le toca salir y se van a Brasil Sí. ambos. Uno ¿Pero se qué va- horario sería el de Cerro? Y Olimpia jugaría a las 20 Olimpia a las 20. miércoles. Los miércoles los puntos horarios son 18, 20 y 22. Y sería entre 22 y 18, entonces 20 para no... 22 imposible porque al ser 22 aquí son las 23 de Brasil. Y a esa hora no creo que se 18, pueda. Sería Pero las 18. habría que ver también la predisposición del Mineiro. La predisposición de Conmebol primero. Porque generalmente cuando los equipos paraguayos piden cambio de horario... Pero difícil. favor con favor se paga. Paraguay acepta Sí. siempre que vengan algunos partidos y la Conmebol le podría dar una mano también en pos del campeonato, ¿verdad? Para que por eso la APF también quiere interceder para proteger el campeonato, porque Sí. como no hay fecha, no se puede correr el partido, no se puede correr el clásico. Y sería bueno que yo no creo que hay demasiado problema tampoco. Como dice Por eso Víctor, digo, a lo mejor desde Conmebol podría darse, pero hay que ver y el sí, pero calendario le van del a- Mineiro. Pero van a convencerlo al Mineiro. Boca y River cambian cuántas veces quieren. Mirá que hay varias Copas Libertadores donde Boca y River suelen cambiar los horarios y los días de Copa Libertadores. Sería la mejor alternativa definitivamente para el campeonato, porque así pueden jugar el domingo a la tarde, Sí. noche el partido y sin problema No habría completarían inconveniente. 72 horas. Y Cerro se opone, ¿por qué? Y eso, Arturo, no sé si es un capricho que pasa con la gente de Cerro, pero no quiere jugar el domingo a la mañana. Son 4 horas la diferencia. Y 4 horas la Entre cada diferencia, uno, sí. entre cada equipo y uno. ¿Cuál? Y bueno, se respeta la decisión de Cerro, vamos a ver qué va a pasar. Tiene que recurrir a APF.
APB Mocol, quiere decir que Olimpia y Cerro jugarían el miércoles los dos el mismo día. Así es, porque Olimpia tiene partido ante Inter en Porto Alegre a las 20 y Cerro Porteño buscaría jugar el miércoles ante Mineiro de visitante. Los dos en Brasil. Los dos en Brasil, así mismo. Bueno, estamos cerrando la edición, gracias, hasta las 18 con el extra. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente